¿Qué tal? Buenos días. Hoy es 5 de diciembre y vamos a empezar lo que es la quinta sesión de aprendizaje de la quinta generación de la red LATAM. En esta ocasión acompaña, perdón, ahí se está metiendo un audio. En esta ocasión nos acompaña Valentina Nicole de Marval, eh, quien es para mí un honor que nos acompañe, porque ella fue parte de la tercera generación de la red LATAM, es parte del directorio de la red de periodistas de Chile, es profesora de un par de universidades en Chile y hace parte del equipo de verificación de AFP. Eh, y bueno, es una persona que en los últimos años se ha dedicado a tratar de entender la desinformación y combatir la desinformación. Entonces, pues la idea es que nos cuente un poco cómo fue su acercamiento, qué es para ella la desinformación, cómo se combate, y que nos dé un repaso de herramientas, técnicas o metodologías mínimas indispensables para saber cómo verificar si una noticia es real o falsa. Y tal vez cómo poder transmitirle también esta información a nuestros familiares y personas queridas que de pronto nos mandan en los chats de WhatsApp, está pasando esto, ¿no? Y cómo reaccionar frente a una situación así. Entonces, antes de darle la palabra a Valentina, me gustaría que 5 personas pudieran presentarse brevemente, simplemente para que Valentina también conozca un poco sus caras, sus voces y parte de la diversidad que hay en esta generación. Entonces, empezamos con México. Emiliano, por favor. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Emiliano Contreras, yo soy de la Ciudad de México y tengo 22 años y ya no sé qué más decir. Con eso está perfecto. Muchas gracias, Emiliano. Ana María Flechas. Hola, soy Ana María Flechas de Bogotá, Colombia. Muy bien. Digamos, Claudia Rivera. Saludos, mi nombre es Claudia Rivera, tengo 22 años y soy de Puerto Rico. Ok. Lilia Balam. Hola, soy Lilia Balam de Mérida, Yucatán y tengo 28 años. Ok, a ver si Linda Gómez nos escucha y se puede presentar. Hola, soy Linda Gómez, soy de Brasil y estoy aquí. Ok, muchas gracias. Y una última, Valeria Pedicini. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Valeria Pedicini y vivo en Caracas, Venezuela. Soy y vivo en Caracas, Venezuela. Muy bien. Bueno, Valentina, eso sí, insisto, nada más algo así, Sí, antes nos un poquito, presentábamos ¿no? O sea, todos, pero éramos una menos. pincelada de lo que es esta quinta generación de la red Dale. LATAM. Hay personas de 19 países, desde México hasta Argentina. Por primera vez en esta generación hay una persona que nació fuera de América Latina, pero que vive desde hace años y tiene una conexión con el continente latinoamericano, una persona que nació en Escocia. Hay personas que hace algunos meses estaban viviendo en Tanzania. Entonces, Tanzania. es una Súper. generación diversa. Tiene de todo. Y Tengo una pregunta. Después van a ver por qué pregunto. Hay gente, bueno, ya vi que había alguien de Perú. ¿Hay alguien de Bolivia conectado hoy? Sí, yo. Hola, ¿cómo Ah, estás? perfecto. Hola. Y Esther. Acá también. Perfecto. Súper. Ya. Eso quería saber. ¿Y hay de Cuba también conectados hoy día? Ah, perfecto. en principio sí, ¿no? Quetzalí, o no sé. O al menos en la generación sé que hay. Sí, hay integrantes de la generación, pero todavía no ha llegado ninguno de Cuba a la Ah, ok, sesión. perfecto. Dale. Bueno, Valentina, pues esto era simplemente la presentación. Acá está también Quetzali acompañándonos. Y dicho eso, la sesión es tuya. Súper. Bueno, Jordi ya me presentó. Les cuento, yo soy chilena. Hablo en chileno. Sin embargo, también en mi trabajo en AFP Factual de la Agence France Press, también trabajo cubriendo para Perú y Bolivia. Por eso preguntaba si habían personas de Perú y Bolivia.
Por lo tanto, también mis ejemplos puede que se centren mucho en contingencias de Chile, Perú y Bolivia, pero sin embargo, como somos latinoamericanos, hay problemas que se replican bastante similares en nuestros países, ¿ya? Es como el drama latino, siempre. Ahí está Carly de Cuba, ahí está con mascarilla también. Súper. Estamos en un momento como mundial muy interesante para estudiar la información, que es la pandemia del COVID-19. Así que durante la pandemia hemos podido, los fact-checkers, explorar muchas cosas, muchos nuevos tipos de desinformación y nuevas técnicas, ¿ok? Bueno, yo voy a partir primero con lo básico, contarles. Yo voy a ser bastante breve porque creo que el fact-checking es algo que podemos analizar por tanto rato y dedicar, no sé, una sesión para cada aspecto, que yo voy a hacer no una pincelada, pero voy a tratar de transmitirles lo más esencial, ¿ok? O sea, piensen que lo que yo voy a presentar hoy en mis cursos de la universidad lo divido en 3 semanas mínimo. Entonces, vamos a condensar lo que se pueda. Ya van a entender por qué yo hablo de verificación y fact-checking por separado, ¿ok? Pero el punto de partida hoy es la desinformación. La desinformación es, como dice su nombre, donde no hay información, ¿ok? Pero igual la palabra, semánticamente lleva la palabra información porque ese es el punto de partida. No es solo una mentira, también es un desorden informativo, es la falta de información, la manipulación, los vacíos de contexto, los engaños e incluso en ciertos casos, de formas excepcionales, las sátiras y las parodias, ¿ya? Popularmente, sobre todo desde después del año 2000, yo diría, no, como en los más recientes 2000, se empezó a hablar de las noticias falsas o fake news, ¿ya? Esto fue principalmente gracias a un gran personaje que gira en torno a las fake news, que se llama Donald Trump. El término ya se usaba desde antes, sin embargo, hay una escena muy famosa en que Donald Trump le están haciendo una ronda de preguntas en prensa. Él se enoja con CNN porque es un medio que no va acorde con su línea política y le dice, cállate, no te voy a responder, tú eres fake news. Y a partir de ese video que se hizo viral en su momento, varios políticos, desde Donald Trump hasta Bolsonaro, hasta Duterte, en Filipinas, empezó a usar el término fake news para apuntar a los medios o a los hechos que no le conviene que sean, ¿ok? Entonces también aquí yo recogí una definición que usan en Chequeado Argentina, la copié de textual, porque me parece que lo sintetiza muy bien y la voy a leer. Por un lado, la desinformación, puede referirse a un tipo de noticias que difunden contenidos con baja factualidad, es decir, que describen hechos falsos o engañosos que no podemos como chequear. Una estrategia engañosa, es decir, que son diseñadas para distribuir contenido que se sabe que es falso o engañoso. Y un formato reconocible. Generalmente tienen formato de noticias, formato de tweet, un mensaje o audio de WhatsApp. Y por otro lado, este mismo término se puede usar como una etiqueta que tiene la finalidad de desacreditar, que es el ejemplo que yo les daba con Trump, Duterte, etcétera, para desacreditar determinado contenido, no porque sea falso ni engañoso ni nada, sino porque no me gusta o no me conviene que así sea, ¿ok? Por ejemplo, el gobierno de Duterte se empecinó con una periodista que se llama María Ressa, que actualmente está, me parece que con prisión domiciliaria, con medidas cautelares, porque publicó una serie de reportajes sobre las medidas un poco satánicas de ese gobierno contra el narcotráfico y otros problemas de corrupción. Ella los denunció y actualmente hay una querella desde el Estado contra ella y se la ha tildado de una periodista que difunde fake news, siendo que no son fake, pero no conviene, ¿ok? Ahora, la desinformación no es un fenómeno nuevo, existe desde que tenemos noción del discurso público. De hecho, hay una experta inglesa en desinformación que se llama Julie Possetti, que le encanta siempre citar un ejemplo que es un problema que hubo entre Julio César, Antonio y Cleopatra de desinformaciones. Uno de ellos estaba enojado con Cleopatra y escribió unos mensajes que la difamaban en las monedas y así es como el primer hito del que se tiene conocimiento de desinformación. Pero entonces sí,
¿qué es lo nuevo? Entonces, ¿por qué está tan de moda la desinformación? Y acá voy a usar una imagen muy fea, que es esta, que sale Bob Esponja, que nos dice que es la internet y las redes sociales. Usé una imagen muy fea, muy boomer, con word art de los 2000, porque uno diría, a ver, ¿cómo va a ser internet? Perdón, Jordi, te dejo sacar la foto. Internet y redes sociales, algo nuevo. Es como demasiado boomer y poco millennial o centennial de nuestra parte. Ok, y en mis clases siempre me dicen como, ay, ¿cómo internet y redes sociales va a ser algo nuevo? Si lo ponemos en perspectiva histórica, sí es nuevo. O sea, ¿cuántos de nuestros padres o abuelos quizás no nacieron con un teléfono en la mano, ni mucho menos con un computador con internet? Sin ir más lejos, yo misma alcancé a usar el celular Nokia, donde jugaba la víbora. No sé si en sus países estuvo de moda en algún momento. En mi casa no hubo internet hasta que yo estaba en la enseñanza media, que es como la secundaria en otros países. Y tuve WhatsApp recién en primer año de universidad. ¿Ok? Si ese es mi caso, que tengo 27 años, imagínense cómo fue para nuestros padres o hermanos mayores, primos que son mayores, etc. Entonces, sí, es considerado algo nuevo. Y de hecho, entre más se abren las redes sociales, entre más redes sociales existen y entre más accesible se hace el internet, mejor para la desinformación, lamentablemente. ¿Okay? Hay muchas personas que dicen, es que el internet ha democratizado el conocimiento. Es verdad, a veces podemos enterarnos sobre, no sé, hitos históricos de un país que nos imaginábamos que existían a través de internet. Sin embargo, así como es tan fácil encontrar contenido que buscamos, aunque sea insólito, así de fácil también se difunde la desinformación. Bueno, la desinformación puede tomar muchas formas. Yo aquí siempre uso esta tabla de First Draft que me parece bastante sintética. Esto sí no es un dogma ni es muy fundamentalista, porque hay desinformaciones que pueden tomar más de una de estas formas o mezclar un poco varias, ¿ok? Pero algunas de las calificaciones son la sátira o parodia, que yo les decía al principio, que su intención no es dañar, pero si circula en un país donde no se entiende el chiste, ¿ok? O si circula en un grupo etario que no entiende el chiste, empieza a desinformar. Eso pasa mucho con memes, con videos de TikTok, con videos de Instagram, con tweets que son de, no sé, por ejemplo, siempre hay en Twitter alguna figura pública, algún columnista, qué sé yo, que se caracteriza por ser satírico y alguien que no lo conoce bien lee ese tweet, se lo toma en serio y ahí ya queda una cagada irreparable. El contenido engañoso es contenido que usamos para incriminar a alguien cuando en realidad no es tan así. El contenido impostor y el contenido fabricado son los clásicos montajes, Photoshop y demás. Aquí ya hubo en el contenido fabricado, ya hay como una evolución que cuesta dominar, que son los deepfakes, que son estos videos que... Cuidado con sus micrófonos, chicos, que se me cola y me distraigo muy fácil. Los deepfakes, no sé si han visto, que es, por ejemplo, ponen la cara de Obama diciendo algo totalmente anti-Obama, pero se ve tan real su cara que parece verdad. La conexión falsa, este es típico también, cuando los titulares, las imágenes, leyendas no confirman el contenido, uno lee un titular, se queda con eso, pero si después se pone a leer el cuerpo del artículo, es nada que ver. El contexto falso, que este es el más, yo creo que es el de los que nos dedicamos a la verificación digital, yo creo que es uno de los con los que más nos topamos, que es cuando el contenido genuino se difunde con información de contexto falsa. Ya vamos a ver un ejemplo. Y el contenido manipulado, que también puede ser el clásico inventar un tweet que alguien nunca tuiteó, por ejemplo. ¿Ok? Esta es una de las preguntas que más cuesta resolver. Hay estudios bastante incipientes y en pañales. No hay nada, y para Sudamérica de hecho no existen estudios muy acabados sobre quiénes comparten la desinformación y por qué, pero los primeros acercamientos apuntan a que son principalmente las personas mayores, personas con baja alfabetización mediática. ¿A qué me refiero con baja alfabetización mediática? Es muy normal encontrarse con personas que te dicen, oye, ¿supiste que entramos a cuarentena total mañana? ¿Ah, en serio? ¿Dónde lo viste? No, me salió en Facebook. No, dale, pero ¿en Facebook qué? ¿Qué? ¿Lo publicó el perfil del Ministerio de Salud?
No, alguien lo vio, lo publicó y eso. Bueno, nunca fue, ¿ok? Eso es muy frecuente. Sin embargo, a pesar de que puedan incidir estos factores, que son la edad, la poca alfabetización mediática, digo, todos y todas somos potenciales víctimas según determinadas emociones y sesgos cognitivos. Yo me acuerdo que una vez leí que la reina Isabel le había dado COVID, lo retuiteé de inmediato, era mentira, ¿ok? Porque me pareció interesantísimo que a la reina Isabel le diera COVID, ¿ok? Pero pueden haber casos más serios, como por ejemplo... acá se está difundiendo fuertemente que el presidente Piñera, que es el presidente de Chile, es dueño de una empresa que por ley no debería. No hay ninguna prueba al respecto, hay solo indicios y está más viral, pero es que yo nunca vi algo que se mantuviera viral por tantas semanas y todavía no existen pruebas concretas, ni documentadas, ni bien reporteadas que lo comprueben, ¿ok? Sin embargo, como es un presidente que en estos momentos tiene una muy baja popularidad y es bastante odiado, después del inicio de las protestas en Chile, conviene creerlo y también es algo que a mucha gente no le extraña. Dicen como, no sé de dónde viene esta información, pero me parece que es verosímil, así que lo voy a retuitear, lo voy a reenviar, lo voy a compartir, etcétera, ¿ok? Eso pasa muchísimo, sobre todo con líderes políticos en países que son bastante conflictivos. Pero hay una gran incógnita que si alguien lo puede resolver, se va a hacer millonario o no sé, es por qué hay personas que continúan difundiendo desinformación aún habiendo leído o visto pruebas que lo refutan. Eso es una incógnita que de verdad a los fact-checkers nos mata, nos hace darnos cabezazos, nos dan ganas de dejar todo tirado, de renunciar a esto, porque a ver, acabo de publicar una nota que tiene como el paso a paso, de dónde sale esto, de dónde viene todo esto, y de repente dicen como, miren, Facebook me está censurando, yo no dije ninguna mentira, es mi opinión. Y ahí hay un problema. Dada esta baja alfabetización mediática, hay sí, Soros y Bill Gates con Paul, que también trabaja en la AFP, tenemos un magíster de eso, más o menos. Ay, no quiero mostrar este video ahora, espérenme. Ya. Rayos. Y es básicamente porque también debido a la baja alfabetización mediática y de otras cosas, es muy fácil disfrazar de opinión cosas que no son materia de opinión o que son derechamente no opiniones y muchas veces las personas que difunden desinformación los corrigen, los desmienten y quieren seguir creyendo en eso, es como, bueno, es mi opinión, ¿a ti qué te importa? Y su opinión es como las mascarillas dan cáncer. Eso no es una opinión, no es una opinión, ¿ok? Pero se disfraza de eso, ¿ok? Es muy normal. Bueno, yo aquí puse un video que no sé si lo vamos a poder... Ah, sí, yo creo que sí lo podemos ver. Espérenme un segundo. Dura 10 minutos. No sé si Jordi te parece que lo veamos, no sé cómo estamos del tiempo. No, creo que ya sé qué video es, pero ¿Sí? lo voy a poner en el grupo de WhatsApp que tenemos con la generación para que dale. no... Ok, sí, porque típico que no se ve bien a través de Zoom, yo lo voy a dejar en el chat ahora. Ay, ¿dónde se fue la gente? Acá están. O si tú, Jordi, te lo voy a compartir. Yo lo tengo, ya lo estoy buscando. ¿Sí? Tú Ya. no te preocupes. Ya, bueno, es un caso de... Les voy a contar un poco de qué se trata este video. BuzzFeed entrevistó a Carlos Merlo, que es un mexicano que tenía una empresa que se llamaba Victory Labs, ¿ya? La cual se dedicaba a difundir memes y desinformación desde blogs que nunca existieron, que los acababan de inventar básicamente, para favorecer o perjudicar a ciertos políticos, ¿ok? Y en este video básicamente muestran cómo funciona desde dentro estas campañas de desinformación que son para beneficiar o perjudicar a ciertos grupos en particular. O sea, siempre nos hablan de, que las campañas rusas, las campañas estadounidenses, que sé yo, como que no se lo imaginan en concreto cómo funciona esa maquinaria. Bueno, en este video les va a quedar bastante claro y graficado cómo funciona, ¿sí? Bueno, yo al final, si alcanzamos, le voy a mandar también a Jordi otros documentales que yo recomiendo, que son bastante breves y simples, que están en Netflix o en HBO Go, y si no, bueno, en Cuevana y su página pirata favorita.
Pero este caso, el de Carlos Merlo, demuestra cómo solamente millennials usando un Excel y programando en redes sociales pueden destruir a un político y hacer ganar a otro, ¿ok? Y eso se usa infinitamente. El caso más famoso mundialmente fue el de... Ay, se me acaba de olvidar el nombre, que está en Netflix, que se llama Nada es privado, de Big Hack, el de Cambridge Analytica, ¿ok? Ahí también muestran cómo a nivel empresarial y con una muy buena trama de ingeniería pueden dedicarse a hacer ganar o perder a alguien en particular. Así funciona. Desde eso, que son casos tremendos, también hay un reportaje que descubrió The Guardian de que Hezbollah tenía en el Líbano escuelas para enseñar a armar campañas de como desprestigio para favorecerlos a ellos como grupo extremista y para perjudicar a sus oponentes como Estados Unidos y otros países y otras potencias, ¿ok? O sea, esas maquinarias de personas detrás programando cosas existen, ¿ok? Y así funciona, desde estos casos que son gigantes hasta cosas más pequeñas como algún fanático de cualquier lado político que un día se levantó y se le ocurrió inventar tal cosa y eso toma vuelo, se difunde rápidamente como los gremlins y se le escapa de las manos y bueno. La desinformación, digo, lo que quiero decir es que puede tomar muchísimas formas y funcionar desde distintos flancos, ¿ok? Así que ese video, tarea para la casa, lo tienen que ver, ¿no? Sale. Bueno. Ya. Entonces, frente a este tremendo desorden que es la desinformación, al final la desinformación es en parte un desorden y en parte un arma, ¿ok? Es que existe el fact-checking, ¿ok? Y la verificación para poder ordenar un poco y aclarar un poco este lío desinformativo. El fact-checking, muy en resumen, consiste en verificar, comprobar, contrastar lo que otras personas dicen y o publican. Cuando hablo de personas acá no me refiero solamente a personas como los que estamos conectados acá, porque a veces pueden ser usuarios X que nunca vamos a saber quién o qué está detrás. Puede ser Carlos Merlo, puede ser el grupo de Hezbollah que se fue a entrenar, puede ser cualquier cosa, ¿ok? Entonces cuando digo persona en realidad quiero decir usuarios, ¿ok? También puede ser personas porque también está en el discurso público, ¿ok? Acá yo puse la definición de chequeado argentina del que hacemos, que me parece que sintetiza muy bien qué hace un fact-checker, que es chequeamos las afirmaciones de políticos, economistas, empresarios, personas públicas, medios de comunicación y contenidos virales desde redes sociales y los clasificamos desde verdadero a falso según su consistencia con los hechos y datos a los que se refieren. Entonces, ¿qué es lo que se puede verificar o chequear en el fact-checking? Son dichos, frases, mensajes, imágenes, videos, etcétera, pero siempre y cuando esté relacionado a autoridades públicas, personajes relevantes, acontecimientos relevantes, materia de salud, de vida o muerte, etcétera. Es decir, no vamos a chequear opiniones, no vamos a chequear promesas, ni proyecciones, porque no es chequeable una proyección. Una promesa tampoco es chequeable. Lo que sí puedo chequear es si después la cumplió la promesa. Y una opinión real, no las opiniones como las mascarillas hacen mal y es mi opinión. No, las opiniones tipo el arroz es mejor que los espaguetis. Eso no lo podemos chequear. A eso me refiero, ¿ok? Son netamente hechos. Cosas chequeables con datos. ¿Ok? Aquí quiero, antes de pasar a la metodología, que es ya como la segunda parte de la sesión, quiero mostrar que hay fact-checking para básicamente todos los gustos y todos los idiomas, ¿ok? Yo acá los sinteticé con los que están adscritos a la Red Internacional de Fact-Checking. La Red Internacional de Fact-Checking es una institucionalidad estadounidense que impulsó el Instituto Poynter, quienes también son uno de los pioneros en el fact-checking junto a Check News, quienes además de dedicarse a hacer fact-checking, se dedicaron a armar como este instituto que vela por la calidad del fact-checking en el mundo. Hay muchas cosas que a mí me aburre que siempre las inventen los estadounidenses, la verdad, pero este me parece bastante serio y bien. Creo que
siempre trato de no solo citar fuentes estadounidenses cuando chequeamos cosas de salud, qué sé yo, pero la verdad es que en este caso la institucionalidad que tiene la red internacional de fact-checking, IFCN, por sus siglas en inglés, bastante seria y asegura unos estándares mínimos de calidad. Entonces aquí ellos tienen en este link a todos los medios y proyectos que se dedican al fact-checking, están ordenados por orden alfabético, pero si ustedes se ponen a mirarlo, van a ver que hay, por ejemplo, Corea, Indonesia, Kosovo, Colombia, bueno, Francia, Estados Unidos, Inglaterra, los países europeos y las potencias, todos tienen, Australia, Bosnia, Herzegovina, Myanmar, Nepal, Ucrania, Moldovia, Macedonia también tiene, Dinamarca, Irlanda, etcétera. Hay muchísimos. Y estos son solamente los que están como con el sello de aprobación de la IFCN. Hay muchos que no están certificados porque o no les interesa o les faltan ciertos requisitos y no están en este listado, ¿ok? Como pongo acá, desde Colombia hasta Macedonia, pasando por Ucrania, India, Nepal, Ghana, Líbano, Bosnia, Herzegovina, Nigeria, etcétera, ¿ok? Hay muchísimos. También hay en alemán, con Corrective. Bueno, el pionero en Sudamérica es Chequeado Argentina, y de hecho Chequeado Argentina yo creo que casi no hay medio de fact-checking en Sudamérica que no haya pasado o por una formación de Argentina o que se haya inspirado en Chequeado Argentina. ¿Ok? Ellos fueron en Sudamérica. Sí, la precisa que es del Surti. De hecho, el Surti también actualmente, no sé si ubican ustedes al Surti, ellos también proveen de ilustraciones para la TAM Chequea, que es otra alianza a nivel LATAM, obviamente, que ya existía de antes y ahora para la pandemia del coronavirus se retomó. A ver si la encuentro acá, chicos. La TAM Chequea se retomó para unir fuerzas frente a la desinformación en torno al COVID, que también la lidera Chequeado, pero son varios más que se comparten contenido, se piden contactos, se replican contenido entre ellos, etcétera. ¿Ok? Son varios. Está Chequeado, están los chicos de, bueno, aquí salen siempre Chequeado, está FP Factual, está Colombia Check, están, ¿cuáles eran de los otros países? No me acuerdo ahora. En fin, de Chile hay uno que se llama Mala Espina, está, me parece, no sé si de Bolivia está Chequea Bolivia o Bolivia Verifica, uno de los dos. De Perú está verificado del diario La República, etcétera. Hay varios. Por ejemplo, a ver, acá puedo mostrarles de Perú quién está. Está Ojo Público, que tiene una sección que se llama Ojo Biónico, que hacen fact-checking. De Nicaragua, por ejemplo, están los chicos de Gato Encerrado. ¿Puedes poner Cuba? Ahí voy, me leíste la mente. Y de Cuba hacen algunas notas los de periodismo de barrio junto al Toque. No tienen como dedicado, perdón, sí, Gato Encerrado es del Salvador, me equivoqué. De hecho, una amiga trabaja ahí, pero han publicado contenido sobre Nicaragua. Por eso parecía ligado a Nicaragua, perdón. Gracias por la corrección. Carmen Valeria, que era de la otra, de mi generación, trabaja ahí. Ahí en Cuba, los de periodismo de barrio y el Toque hacen notas, no tienen un equipo dedicado, tengo entendido, exclusivamente a esto, pero está. Les voy a dejar el link acá por si quieren ver cómo es esta curatoría de medios latinos. Sí, voy a poner RD al tiro, déjame ver. Porque a veces, dice Política RD, no los conocía, me acabo de enterar. Es imposible conocer todos, chicos, de verdad son muchos. Sí, no, yo tampoco. Pero vamos a averiguar. Ok, ahí les dejé el link de los de la TAM Chequea, y aquí les voy a dejar a los que son a nivel mundial. Chicos, apaguen sus micrófonos. Gracias. A ver, otro país, Costa Rica. Son los de la Nación, de No Coma Cuento, sí. Venezuela me parece que están, sí, los de Efecto Cocuyo, que tienen una sección también. En fin, bueno, México tiene varios, tiene Animal Político y también está verificado México. Animal Político es buenísimo también.
¿Qué más? Eso, chicos. Ahí ustedes pueden ir revisando, les dejé el enlace. Una Y pregunta, de Chile, ¿sí? Valentina. Dime. ¿Sí? ¿En qué momento tomamos preguntas? ¿Empiezan a llegarme por el chat de WhatsApp algunas personas? Porque ahora, mira, me queda una lámina sobre alianzas y empezamos las preguntas. Dale. Dale. Y aquí yo les quiero mostrar otras 3 alianzas que son bastante importantes, que son Reverso, Comprueba y Verificado. Reverso es de Argentina, Comprueba es de Brasil y Verificado es de Uruguay. Estas 3 alianzas consistieron en que muchos medios de fact-checking y de no fact-checking se unieron para enfrentar campañas políticas, ¿ok? Antes de determinadas elecciones. La de Reverso fue para la última elección, donde ganó Alberto Fernández, por ejemplo, y ahí participaron, Chequeado, AFP Factual, como los 2 medios de fact-checking, pero en la alianza también estaban otros medios que no son de fact-checking, pero que contribuyeron a difundir. Todos estos de acá uno dice, como no los ubico mucho, además de Clarín, porque son medios de interés, son medios locales, ¿ok? Y Página 12 también, y ahí los tienen. Todos estos medios se aliaron, si se fijan, son muchos, para difundir las verificaciones tomadas por Chequeado y AFP Factual, que se unieron para verificar, y además porque también a través de estos medios iban llegando también preguntas como me llegó esto, cómo lo veo. Si se fijan acá, la televisión para mí es muy importante en esto. Si se fijan, por ejemplo, acá C5N, Crónica y TN, TN son canales muy vistos en Argentina, por lo que es bastante virtuoso este tipo de alianza, ¿ya? Ah, tú eres Julieta, tú llegaste acá a través de Bruno Celsa, entonces, con quien también trabajamos en AFP Factual, ¿o no? Puede ser. Que me acuerdo que yo le dije a Bruno, manda la convocatoria a los chicos de verificado. Uy. Bueno. Sí, con Bruno. Bueno, Bruno es un capo de la verificación digital. En Uruguay también se hizo una alianza similar, donde fact-checkers y medios que no son de fact-checking se unieron para difundir todas estas verificaciones, tanto del discurso público como digitales. Ahí está AFP, por ejemplo, que también estaba AF, que si se fijan, AFP y EFE son competencia, pero igualmente se unieron, y estaban también los de La Diaria, los del País de Uruguay, etcétera, para juntar fuerzas para difundir esto. Generalmente este tipo de iniciativas la apoyan estos de aquí, Avina, Google News Initiative, Facebook y First Draft. Y en Brasil también se hizo esta experiencia, que Brasil ya va por la versión 3 Comprueba. Inicialmente fue para la campaña antes de que ganara Bolsonaro, donde también se unieron mucho. Brasil tiene 2 medios súper buenos de fact-checking, que son Aos Fatos y... se me acaba de olvidar. Y Agencia Lupa. ¿Ok? Bueno, y en esta alianza hacen lo mismo. Ahora están se volvieron a hacer la versión 3 de Comprueba para el COVID y para las municipales que hay ahora en Brasil. Entonces acá ellos publican sus notas, dicen como esta nota la investigó, está dado, marco 0, y ahí no alcanzo a leer. Y verificado por, y acá van poniendo. Y son muchos medios los que participan en Comprueba. También están los medios de fact-checking propios de Brasil, también está AFP Factual, en verdad AFP Checamos, y eso me parece. Y también está la FOLA de Sao Paulo, etcétera. Son muchísimos. Ya yo dejé los links en la presentación también, para que puedan ver cómo funcionaron. Por ejemplo, la de Reverso es súper buena porque tiene partes educativas, tipo qué es la desinformación, cómo puedo pelear contra la desinformación, como material más ciudadano. ¿Ok? Bien, pasemos entonces a las preguntas. Vale, está primero Zoila, por favor, desde Perú, tu pregunta. Hola, Kets, hola a todos. Hola, Valentina, ¿cómo están? Hola, bien, gracias. Cuéntame. Quería consultarte con respecto a cómo llaman, por ejemplo, donde estás ahorita, cómo llaman a las personas que difunden fake news en Internet, en redes sociales. Por ejemplo, aquí en Perú se les conoce como trolls, ¿no? Y generalmente estos trolls lo que hacen es crear hashtags, sobre todo en Twitter, y son prácticamente pagados por un partido político para difundir pues, sus ideologías, las ideas que tienen en relación a.
Eso quería comentarte. No sé si el nombre En será... Chile no tenemos un nombre en particular, sí, a veces usan la palabra troll, pero también lo usan como para gente fanática que le gusta molestar a otro. No existe un término en particular, no sé, por ejemplo, no se les dice personas o usuarios que difundieron estupideces, tonteras. En España le dicen los que difunden bulos, por ejemplo. Sí, se usa la palabra trolls y bot. Bot se usa muchísimo, aunque sepamos que no sea un bot como un robot como tal y que es una persona quizás, pero se comportan como bot. Entonces es como, este es un bot, este es un troll. Pero no es como el único concepto que se usa. Valentina, también quería mencionarte que, por ejemplo, aquí se está produciendo un fenómeno bien curioso, que es en redes sociales, que tiene que ver con la gente que le gusta el K-pop, los famosos K-popers, ¿no? Que ¿Ya? ven este tipo de contenido, este bulo que se proporciona en redes, sobre todo en hashtag, y lo que hacen ¿Ya? es publicar videos, publicar fotos que tengan que ver con su banda favorita. Eso también ¿Ya? es súper, súper curioso de analizar. Quería ¿Pero mencionar. difunden desinformación? Claro, sobre Lo todo voy a buscar. cuando estos trolls pues difunden este tipo de noticias, este tipo de engaños, podría decir. Y los K-popers lo que hacen es pues publicar los videos de su banda favorita, de su solista favorito, ¿no? Y también quería preguntarte cómo fortalecer la confianza entre el fact checker del medio con el público, ¿no? Por ejemplo, en la República, donde actualmente estoy, tienen una sección de verificado, que es la gente envía por medio de WhatsApp los mensajes Sí, que conozco tienen súper los bien votos. verificado. Sí. Ajá. Y bueno, y no sé cómo se podría pues hacer que esto sea más conocido, ¿no? Yo creo que es complejo, porque ahí hay un problema del cual los fact-checkers no tenemos la única culpa, que es que hay un desprestigio de los medios en Sudamérica súper generalizado en que nadie nos quiere creer, y eso en realidad no es culpa nuestra, sino de, bueno, en mi opinión, de que hay una lógica demasiado empresarial detrás, ¿ok? En fin, pero omitiendo eso, dejándolo un rato de lado, porque podríamos tener otra sesión de eso, yo creo que es muy complicado establecer esa confianza, pero creo que una de las cosas básicas es hacer partícipe a los lectores. Por eso mismo es súper valioso que los fact-checkers siempre reciban sugerencias o preguntas de sus lectores o público. Y también hay otras prácticas que a mí me preocupan, como por ejemplo banear o censurar ciertos contenidos hacen que las personas solo se enojen más. Por ahí quizás se podría innovar un poco con eso, pero tampoco se me ocurre cómo, porque hay cosas que hay que parar de difundir. Entonces de repente un baneo ayuda. Entonces, no sé, yo creo que ahí ya es más materia que escapa un poco al periodismo y yo sé que se estudia mucho en la antropología y en la sociología, incluso en la psicología, pero creo que ya es un problema más de la industria de los medios en general que solo del fact-checker. De hecho, el fact-checker yo creo que se lleva un poquito mejor con su público que con el periodista X que conduce, que lee noticias o que está en terreno reporteando. Gracias, Valentina. Ahora sigue Esther. Esther, ¿estás por ahí? Sí. Súper. Hola Valentina, ¿qué tal? Bueno, yo quería contarles que algunas de esas experiencias, revisando un poco las declaraciones y cifras que dan algunas autoridades, tiene que ver también, no sé si conoces el trabajo de Muy Guaso, que es una revista en Bolivia, donde alguna vez hemos analizado lo que hablaba el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, que ha sido como una de las figuras más elocuentes y más nefastas también del Muy anterior polémico. gobierno. Sí, bastante. Entonces, hubo una conferencia de prensa de él en la que en 20 minutos lanzó por lo menos 5 mentiras, datos falsos, que pese a haber sido contrastados con datos, además del Ministerio de Salud, es decir, que era como que ni siquiera están informados de los boletines que mandaba el mismo gobierno, bueno, pese a que se difundió las mentiras que él había lanzado, jamás hubo repercusión en los medios. Y justamente tú mencionabas que a veces es como para tirar la toalla porque se entiende que hay un error, pero no tiene mucha publicidad, si quieres, como el error en sí. ¿Tú crees que hay, o qué conocen ustedes en todo caso de los financiamientos para darle réplica también
a desenmascarar las mentiras de estas autoridades, ¿no? Bueno, yo creo que en este ese caso. sentido las alianzas de los fact-checkers con medios que no son exclusivamente de fact-checking son súper importantes. Por ejemplo, cuando chequeaba Bolivia o Bolivia Verifica empezaron, no los conocía nadie hasta que, por ejemplo, El Deber u otros periódicos empezaron a citar las notas de ellos y empezaron a conocerse un poco más, ¿ok? Sin embargo, yo siempre insisto en que los medios escritos digitales no son la moda, ni son la cumbia, ni nada. O sea, yo creo que por más digitalizados que estemos, la televisión siempre va a ser más vista que cualquier cosa. Para mí siempre es clave tener una alianza con un canal de televisión, con una estación de radio y con medios de distinta naturaleza. El problema es que, bueno, yo no lo dijimos en la presentación, yo antes de estar aquí trabajando en el fact-checking, yo trabajé 2 años, 2 años y medio, casi 3 en CNN Chile, en un canal de televisión, que es, bueno, CNN, que tiene su filial en Chile. Y ahí sí, es complicado porque hay muchos políticos o personajes relevantes que saben que son relevantes, que cuando tú publicas algo malo de ellos, después no te quieren dar más entrevistas y no quieren aparecer en tus reportes. Y eso es un problema por el cual yo creo que se explica un poco que los medios a veces no se encarguen de difundir que dicho ministro mintió o manipuló datos, porque puede traer un problema después en la producción periodística. Es como, no quiere venir porque lo desmentimos en cámara. Ese es un problema gigantesco, sobre todo con las personas que tienen mucho poder. Sin embargo, igual se puede sobrevivir. O sea, hay una ministra que tiene vetadísimo a CNN Chile, que no quiere ir nunca a entrevistas y nunca va, y se puede sobrevivir igual sin ella. Sin embargo, yo creo que el fact-checking le falta más difusión, más amplitud, o sea, mucho más alcance para que... Porque a mí me molesta mucho, y creo que es lo que a ti también te molestó en ese momento, es que se les ponga el micrófono, digan lo que quieran y después nadie recoja eso ni se haga cargo. Eso es un problema. Y ahí va el fact-checker con un medio digital como dijo esto en televisión y es mentira y les voy a mostrar por qué, pero ese medio no se va a hacer cargo y no lo va a difundir. Entonces, pues yo creo que las alianzas son muy importantes, como las que hicieron Reverso, Verificado, Comproba, etcétera. ¿Hay otra pregunta? Sí, te la leo. Es de Carly, ella es de Cuba y... pero no, su micrófono no funciona, entonces por acá la tengo y te la leo. Dice, tal vez algunos consejos para fact-checkers en regímenes totalitarios donde no existe pleno acceso a la información pública, es decir, cómo tratar de verificar lo que dice el poder. Ese es un desafío que siempre ha tenido Cuba, Venezuela, y que a veces en países donde no hay regímenes totalitarios, pero las fuentes abiertas no son las mejores, también es muy complicado. Por ejemplo, no sé, Esther, tú me puedes confirmar, pero a mí, por ejemplo, me cuesta mucho encontrar información abierta y transparentada en Bolivia. No sé si a ustedes les pasa. Hay mucha falta todavía de base de datos acá. Sí, de hecho, hasta hoy no sabemos cuántos muertos realmente hubo por la pandemia. Eso no pasa, o sea, imagínense si en países que no están con regímenes totalitarios pasa, para los que sí están, por ejemplo, Venezuela y Cuba, es peor. Por ejemplo, yo siempre comparo Bolivia porque, por ejemplo, lo comparo con Perú y Chile, que no tienen la mejor transparencia de datos, pero es bastante mejor que la que tiene, por ejemplo, Bolivia, y qué decir Cuba y Venezuela. Los otros países desconozco porque no los investigo. Pero es muy complicado, se puede hacer, por eso yo creo que, a ver, si no hay fuentes oficiales, siempre hay fuentes alternativas. ¿Ok? Hay fuentes de ONG, de organismos internacionales que siempre llevan datos alternativos, ¿ok? Y la falta de información y la falta de transparencia de datos también es información. La omisión en el fact-checking también es información, y no solo en el fact-checking, en todo el periodismo. O sea, yo quiero verificar lo que dijo este ministro en Venezuela, en Cuba, y tengo estos datos alternativos, pero me faltan todos estos datos oficiales, es muy valioso consignarlo porque también tú estás dando cuenta de que no existe dato. Y cuando no existen datos oficiales o los datos oficiales son manipulados, es gravísimo y es algo que hay que dar cuenta y hay que reportarlo. Porque ya cuando tú ves que un país no tiene datos o tiene cifras manipuladas, también es una señal importantísima de un problema en su democracia, ¿ok?
pero siempre hay fuentes alternativas de algo. O sea, por ejemplo, acá hay en Chile hay una organización que se llama Cazadores de Fakes, que son venezolanos que viven en Chile, que se dedican a verificar contenido sobre Venezuela. Les recomiendo seguirlos. Ellos no tienen fuentes oficiales y aún así se las arreglan. Lo mismo con Efecto Cocuyo, con El Toque y Periodismo de Barrio. Siempre hay una forma de arreglárselas. Y la falta de información, el que no exista un dato, qué sé yo, se tiene que consignar porque también es un dato. El no dato también es un dato. No existen datos para respaldar esto, es información. Gracias, Valentina. Ahora va Ángel y Gerson, son las dos personas más. Entonces, por favor, chicos. Ángel. Voy. Hola Valentina, soy Ángel de Ciudad de Guatemala. Mi pregunta va en relación un poco a la difusión también, porque es cierto que las autoridades muy pocas veces se hacen responsables de sus declaraciones. Sin embargo, cuando uno hace verificaciones, digamos, como periodista, también es mucho, digamos, es muy complicado que la gente también ayude a difundir esas verificaciones. Muchas veces, bueno, yo trabajo en Agencia Ocote en Guatemala, que tenemos un proyecto de verificación, y usualmente es como, necesito que verifiquen esto, si nos escriben, o si tomamos la declaración del presidente y la verificamos, y la gente se queda como, ok, es falso, sigo con mi vida. Entonces, se ha hablado sobre ese tipo de, no sé, campañas o ese tipo de actitudes de la gente de no estar acostumbrada a recibir la verificación de la información. Yo creo que eso se tiene que educar. Para eso, por ejemplo, muchos proyectos de verificación tienen chatbots, donde tú puedes ir como marca uno si quieres saber sobre este tema, qué sé yo. También tienen WhatsApp atendidos por humanos, donde responden. Y, por ejemplo, hay un ejemplo bastante bueno que a mí me parece que es el de Africa Check, que es un país con muy mala alfabetización digital por un tema de pobreza y de nulo acceso a Internet. Entonces, ¿qué hace Africa Check? Difunde sus contenidos por radio, que es lo más escuchado en África, en los países que abarca, por ejemplo. Y les va súper bien. Y estas alianzas que yo les mostré, las de Comprobado, Reverso y Verificado, también hicieron eso. Entonces, yo siempre digo que el fact-checking no puede quedarse en un blog online y en Twitter y en su Instagram. Eso es un puntito. Yo siempre, por ejemplo, no sé si en sus países pasa eso, sé que en Argentina también es así, los matinales. Los programas matinales donde pasan desde contenidos policiales, políticos, hasta líos de falda, farándula, etcétera, que yo sé que en Argentina y Chile es muy fuerte. Y yo siempre digo, mi sueño es que haya un fact-checker a la semana en el matinal diciendo, chicos, les traigo las desinformaciones de la semana, son estas, en fin, lo mismo en un programa de radio o en un noticiero central o al del mediodía, etcétera. Ese es como mi sueño para el fact-checking y que además se enseñe desde la escuela. Por eso yo digo que es un tema que se educa. Por eso tampoco sirve pelear con nuestros familiares y amigos por WhatsApp y ponernos a enfrentarlos, que es algo que todos hacemos. Yo también lo hacía en un principio hasta que entendí que había que explicar. Entonces, más que corregir y sentenciar, esto es falso, está mal, deja de difundirlo, como mejor expliquemos. Hay que hacer todo un rol pedagógico para el cual la paciencia no sobra en absoluto, pero hay que hacerlo, porque nadie más lo va a hacer. ¿Había una pregunta más? Sí, Gerson. Gracias, Vale. Ya. Súper. Hola, ¿qué tal? Gerson desde Perú. Sí, mi pregunta va un poco relacionada con el tema de los tiempos, ¿no? O sea, la evolución, por ejemplo, de un viral o una declaración de algún político, como sucedió hace poco aquí en Perú, en un canal que se le dio un espacio muy grande a una persona que hablaba de vacunas y que te modificaba el ADN y todo esto. Eso sucedió el domingo pasado y a veces cuando te piden una verificación o si te piden una nota sobre si es cierto o es falso, el gran detalle es cuánto tiempo te va a tomar, porque muchas veces cuando trabajas en un medio digital te piden las cosas para ayer. Entonces, lo que quería saber es cómo trabajan ustedes con los tiempos, cómo hacen con los tiempos en AFP para tener todo y es para poder subirse ayer. a la ola. A ver, todo es para ayer.
El problema es que esa rapidez no puede interferir en la calidad. Y acelerarte a veces cuando tú te apuras hace que te equivoques. Entonces ahí son importantes varias cosas. Uno, entrenarse, verificar para ir agilizando la muñeca y tener un buen proceso de edición. Nosotros pasamos por 2, yo he pasado hasta por 4 ediciones antes de publicar. A veces hay notas que son más sencillas que solamente requieren un par. Pero lo importante en el fact-checking es que la velocidad no afecte la calidad. O sea, a veces si un fact-checking tiene que esperar y tenemos que aguantar que se viralice un poquito más entre medio, pero vamos a sacar una verificación súper buena y acabada, hay que esperar. Y al momento de verificarlo, se verifica con todo, ¿ok? O sea, pasa mucho, por ejemplo, con los videos de este tipo de entrevistas. Por ejemplo, en Bolivia se hizo muy famosa una doctora que se llama Patricia Calis Peris, que le encanta decir que todo el mundo tiene que tomar dióxido de cloro. Entonces, ¿qué hicimos? Verificamos su video frase por frase. Nos tomó 3 días, que eso es mucho en el fact-checking, pero salió algo de calidad. Bueno, no sé si lo habrá leído alguien, pero al menos si es que vuelven a entrevistarlo, a difundirla, tenemos el material aquí ya investigado. Pero hay otras cosas que son mucho más rápido, que es como la típica imagen photoshopeada, eso se puede hacer mucho más rápido. Bueno, Paul me recordaba hace un rato de una vez que hicimos una verificación de un doctor que decía todo, que el microondas te daba autismo, desnutrición, obesidad. Yo me demoré 2 semanas con esa nota. Pero pudimos, y lo hemos usado un montón de veces porque a cada rato llegan bulos y fakes de los microondas y sí. Entonces, si hay que demorarse, pero a veces cuando hay cosas que son muy calientes, que son de noticias que están pasando hoy, ahí le apretamos el acelerador y tú te pones a verificar y la editora te va corrigiendo en el minuto y ahí depende de la contingencia. Pero el principio siempre es que no por apurarte lo vamos a hacer mal. Eso hay que cuidarlo mucho. Muchas gracias, Valentina. Si quieres, pasamos ya al siguiente bloque. Ya tengo algunas personas en la fila para el siguiente bloque de preguntas, pero hay que avanzamos. Ya, dale. Ahora voy a pasar entonces a la metodología básica del fact-checking y de la verificación. Cuando yo hablo de fact-checking, hablo de cuando chequeamos el discurso público. Es decir, médicos que hablan en televisión, presidentes, ministros, subsecretarios, empresarios, etc. ¿Ok? Acá lo voy a pasar súper rápido porque mucho más no puedo agregar porque en realidad la única forma de perfeccionar esto es practicarlo y lo primero que tengo que hacer es identificar una afirmación chequeable. Suena obvio, pero es lo más importante, es decir, que sea medible, contrastable, cuantificable, como usted prefiera llamarlo. ¿Me escucho bien? Porque mi computador dice que estoy inestable. ¿Voy bien? Sí, te escuchas bien. Ya, súper. Si me empiezo a cortar, me avisan por el chat, ¿ok? Aquí, como les decía antes, no valen las opiniones, ni las proyecciones, las promesas, ni cualquier tipo de subjetividad. O sea, si yo no puedo chequear si el chocolate blanco es mejor que el chocolate negro. No, fin, no se discute, ¿ok? Tiene que ser medible. Luego, bueno, acá por ejemplo las típicas cosas son estadística, a veces obvio, comparaciones regionales con otros países, cantidades de algo, cifras de empleo, esas son las típicas de los políticos, por ejemplo, ¿ya? Luego tengo que pasar a los 3 tipos de fuentes. Estas 3 fuentes son las exigibles en el discurso público. No estamos hablando de material digital todavía, ¿ok? Tengo que acudir a la fuente original, que es decir, la persona que lo dijo. ¿De dónde obtuvo esta información? ¿Qué quiso decir? ¿Se equivocó? Decir, cuénteme un poco más de lo que usted dijo. Ahora bien, hay que tener cuidado. Si yo le pregunto al presidente de mi país, ¿de dónde sacó esta información? Y te dice, no, es que me equivoqué, yo en verdad quería decir esto otro. Bien, lo voy a consignar, pero lo siento mucho. Usted ya dijo lo que dijo y lo dijo por todos los canales de televisión y lo siento mucho. Yo voy a verificar eso. Pero somos transparentes y igual vamos a poner que usted quiso decir otra cosa. Pero vamos a verificar el origen, ¿ok? A veces también sirve para orientarse con las fuentes. La regla es que no respondan porque les da lata y no quieren ser escrutados. Nadie quiere ser escrutado. Pero cuando contestan es bastante virtuoso. Y si no contesta, se consigna. Para esta nota lo contactamos y no quiso responder o no nos dimos por enterados. Luego la fuente oficial. La fuente oficial es todo dato o estadística que viene del Estado. Y aquí es donde, por ejemplo, países como Cuba y Venezuela tienen problemas.
¿ya? Y Bolivia no porque no existan, sino porque las bases de datos no están bien digitalizadas. Que son los que yo conozco, digo. Por eso siempre repito estos países, ¿ya? Ya les avisé. Entonces, a veces no hay fuente oficial. Puede pasar, ¿ya? Acá también a veces pueden entrar las fuentes de, por ejemplo, el Banco Mundial, la OMS, a veces se pueden considerar oficial, hay otros medios que las consideran como fuente alternativa, da igual, la cosa es que son fuentes. Aparte que generalmente el Banco Mundial usa las estadísticas de las fuentes oficiales de cada país, república, estado, etc. Y finalmente la fuente alternativa. ¿Por qué querría yo contactar a una ONG sobre un tema? Porque siempre dan otra perspectiva, ¿ya? Si es un tema que es muy político, muy de posturas políticas, por ejemplo, lo ideal sería contactar a un centro de estudios de derechas y otro de izquierdas, por ejemplo, o uno más católico y otro más conservador y otro más liberal, en esos casos. Ya, no sé, estoy chequeando algo sobre medio ambiente, voy a chequear con todas las fuentes oficiales que tengo, pero no estaría malo verificar con algún grupo o una ONG de activistas medioambientales, tipo Greenpeace o algo más local, ¿ok? Y aquí también caben los expertos y expertas. Hay temas que no basta mirarlos con datos, sino que necesitamos opiniones de expertos y expertas, ¿ok? Esto es el mínimo, ¿ya? O sea, puede que una nota tenga más tipos de fuentes, no sé, estudios clínicos, papers científicos, qué sé yo, se hagan también, ¿ok? Este es como el mínimo para asegurar cierto estándar, pero puede que la original le responda, que la fuente oficial no exista, o que la alternativa no sea tan ponderante, o que en realidad ninguna otra ONG tenga datos al respecto. Hay, por ejemplo, ONGs que usan los datos oficiales, pero para darle otra interpretación y otro foco, eso también sirve. ¿Ya? Perdón. Luego tengo en las notas de fact-checking, al igual que en el periodismo crónico diario, pero acá es muy importante, siempre tengo que dar contexto, es extremadamente importante. Porque nada sucede de forma aislada, ni mágica, ni a raíz de nada. Siempre hay una historia, una trama, una polémica, algún delito, siempre hay algo detrás. O sea, no vamos, o sea, hablar de mascarillas en pandemia no es lo mismo que hablar de mascarillas hace 2 años, ¿ok? Entonces, siempre hay que mencionar el contexto. Dependiendo del tipo de verificación, puede ir al principio de la nota, puede ir al final. Eso ya son criterios editoriales de cada proyecto. Y al final, cuando ya hice todo esto, cuando ya lo leí, cuando ya tengo todo en perspectiva, puedo calificar recién. ¿Ok? Decir, esto es verdadero, esto es falso, qué sé yo. Los niveles de calificación, es decir, hay medios que usan verdadero, falso, engañoso, nada más, hay otros que usan verdadero, falso, engañoso, falta de contexto, discutible, exagerado, disparate, inchequeable, eso depende de cada medio. Esas son decisiones editoriales, ¿ya? Eso cada uno ve cómo lo pone. ¿Ok? Nosotros en la FIP Factual generalmente usamos verdadero, falso, engañoso, pero a veces también usamos verificamos porque son temas que están abiertos. Usamos el sin registro porque hay temas de los que no tenemos registro, que es como el sin pruebas. Hay algunos que usan el inchequeable porque es como, verificamos esto, pero no hay datos oficiales al respecto. Hay otros que usan el exagerado, el disparate, etc. Eso para el discurso público, ¿ok? Para material digital es parecido, pero cambia dependiendo de la naturaleza del material que yo voy a verificar. Primero, obviamente, escogemos un contenido sospechoso que circula en redes sociales que tenga cierta relevancia. Algunas de las señales para sospechar son la mala ortografía, redacciones incoherentes, fuentes sin identificar, información entre comillas sin respaldo, casos o situaciones increíbles, morbosas y más. ¿Ok? Esto siempre depende de la naturaleza. Son las típicas cadenas de WhatsApp, los videos donde habla un doctor que no se identifica, en fin, hay de todo. Tenemos que seleccionarlo. Cuando lo seleccionamos, eso sí, depende de varias cosas, su relevancia social y su difusión. O sea, por ejemplo, nosotros en la AFP Factual hemos difundido contenidos que no tienen tantos compartidos en Facebook o tantos retweets, pero el tema es bastante relevante en cuanto a salud o a políticas públicas o a otro aspecto, ¿ya? O a veces hay temas que son bastante livianos, pero tienen 1 millón de compartidos, 300.000 retweets, y es como, bueno, hay que hacer algo, ¿ok? Se ponderan distintas cosas. También son decisiones editoriales.
Y cuando yo tengo ya el material elegido, identifico tema y fuente. Si es identificable, debemos llevar a la fuente original, pero en este caso es complejo. Ya eso va a depender de la naturaleza del mensaje. Por ejemplo, le decía en Bolivia, la doctora Patricia Calis Peris, cuando la llaman para entrevistarla en televisión y difundir el dióxido de cloro, siempre contesta. Si la contacta el fact-checker a su correo, no responde, ¿ok? Hay otros doctores que nos identifican, entonces es complicado llegar a ellos, etcétera. Si es una imagen y video, tengo que partir por una búsqueda inversa, extraer lo que es verificable, identificar las fuentes acorde al tema, ubicar en un mapa si es posible, contrastar con otros registros del mismo momento o acontecimiento. ¿A qué me refiero? Ahora lo explico en concreto. Acá tengo un ejemplo. Por ejemplo, aquí hay un video, donde supuestamente Luis Arce, el presidente de Bolivia, decía que el movimiento del socialismo se iba a vengar de los militares y policías. Y hay un video que decía que nos vamos a vengar de los policías y los militares. Corte. Lo dijo. Se escucha clarito. Pero tú hacías una búsqueda inversa del video y te dabas cuenta que era más largo y que él en realidad estaba diciendo: nuestros detractores han dicho que nosotros vamos a eliminar a la policía, que nos vamos a vengar de los militares. Pero eso no es verdad, porque los uniformados son nuestros hermanos. Cambia la cosa. ¿Cierto? Entonces ahí con una búsqueda inversa se pudo llegar al video completo y el video existe, no está está cortado, pero no fue intervenido en cuanto a cambiarle las palabras, superponer un audio, etcétera. Ese es típico, ¿ya? Otro típico, por ejemplo, que circuló en Perú, quizás los chicos de Perú les va a sonar bastante esta foto, que es durante las protestas del 14 de noviembre, que fueron las más violentas y masivas. Un fotógrafo captó a estos dos chicos abrazando a un policía. Entonces, ¿qué se difundió? Un padre se encontró con su hijo en la manifestación y miren qué bonito. Y no les explico la cantidad de compartidos, salió en televisión, lo citó gente seria, lo citaron políticos, lo citaron periodistas conocidos, qué sé yo, y resulta que era cosa de una búsqueda inversa, llegar al fotógrafo, preguntarle. El fotógrafo no sabía mucho más que lo que captó. Miren, yo saqué esta foto y yo no vi que se conversan así como papá, hijo, qué sé yo. Llegamos a la policía de Perú. Sí, tenemos identificado al efectivo. Lo puedes entrevistar. ¿Lo entrevistamos? No son mis hijos. Pero sí es verdad que se acercaron a abrazarme, que si yo tengo un hijo y una hija de menor edad, qué sé yo, no son mis hijos. ¿Ok? Bueno, después más tarde nosotros no lo logramos, pero un canal peruano que se llama Latina encontró a los chicos y los chicos también testificaron de que nada que ver, no era nuestro padre, lo abrazamos porque estábamos en un momento muy tenso y qué sé yo, y además el fotógrafo aportó con más imágenes para que pudiéramos ver la secuencia completa. Eso también es muy típico, fotos reales que pasaron ese día en ese lugar, en ese contexto, pero que la historia detrás es otra. Ese también es muy típico, ¿ya? Estos son como dos casos típicos de material digital. Y acá hay otro que es otro típico de discurso público, que acá verificamos una columna del presidente Piñera que publicó en el New York Times en noviembre del año pasado, cuando las protestas en Chile llevaban exactamente un mes y cada día eran más violentas y más masivas. Y él en esa columna dio muchísimos datos verificables. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, es un típico fact-checking de discurso público. Por ejemplo, él dijo que en 30 años el ingreso per cápita se multiplicó por 5, lo verificamos con varias fuentes. Con el FMI, con el Banco Mundial, con los propios datos de Chile del Banco Central, y se consultó con expertos. Después, que Chile pasó del 6º lugar en ingreso per cápita e IDH a encabezar la lista en Sudamérica, en América Latina. También lo verificamos. Deme un segundo. Después dijo que la pobreza cayó un tanto. Es verdad, pero hubo un cambio de metodología entre medio que hizo subir los índices. Un montón de cosas. Después dijo que... Bueno, en fin, son muchísimos datos. Lo que quiero mostrar es que acá, en este tipo de verificaciones del discurso público, se citan
fuentes de todo tipo, oficiales, alternativas. En este caso tuvimos la fortuna de que la fuente original contestó y además expertos. Son casos económicos que son engorrosos y de salud, de medicina, ciencia, siempre es valiosísimo contactar expertos y expertos ad hoc. No vamos a entrevistar a cualquier médico para hablar de mascarilla, vamos a entrevistar a un médico neumólogo experto en problemas respiratorios, obviamente. No vamos a contactar a cualquier médico para hablar de un virus, vamos a contactar a un virólogo, ¿ok? Eso es súper importante. Bien, continúa. Un segundito. Si es un mensaje viral, por ejemplo, una cadena de WhatsApp o un post que está en Facebook o un hilo de Twitter o un meme con información o un video donde alguien expone cosas, debo identificar los extractos, es decir, las frases precisas que son verificables. Y ahí, ahí, por ejemplo, lo que yo hago es que me hago un listado. Esta frase, esta frase, esta frase, y voy verificando una por una. Y ya he identificado todo este proceso que es bastante engorroso, voy a las fuentes que me van a servir. Ya, tal como en el chequeo del discurso público, también busco fuentes alternativas, las oficiales. Es complicado la original, pero a veces podemos tener suerte. Y acá hay un paso que nunca nos podemos saltar, que yo lo agregué al final a propósito, que es siempre tener claro qué es lo que ya sabemos. ¿A qué me refiero? Hay temas que ya se han tratado en medios, ¿ya? Y siempre hay que leer eso antes de ponerse a escribir. Siempre hay que leer eso. Y eso aplica no solo para el fact-checking, sino para todo tipo de periodismo. ¿Por qué? Primero porque puede que contactemos a una fuente que ya habló del tema en otro lado, entonces tenemos que hacerle otro tipo de pregunta para no quedar de tontos básicamente, o también porque esos mismos reportes que han salido antes nos pueden guiar en el uso de fuentes, como, mira, esto ya salió y está publicado, esto también, qué sé yo. No citamos medios por lo general, son casos excepcionales, pero sí ayuda a leer a los colegas para guiarse. Eso es una práctica que siempre se tiene que hacer. Y siempre recordar que no todo está en internet. A veces si nos dicen como, oye, hay un incendio en la esquina, yo no voy a buscar en Twitter si hay un incendio en la esquina. Voy a salir a la esquina a ver si hay un incendio. ¿Ya? Ese es un ejemplo burdo, pero dicen como, oye, ¿tú sabías que en la puerta de tal iglesia hay una figura que evoca al diablo y qué sé yo, esas típicas compilaciones de internet? Tú vas a visitar la iglesia, te vas a fijar y no sabes que no hay nada, es un invento. ¿Ok? Siempre hay cosas que vamos a descubrir en terreno. ¿Qué más? Creo que me salté algo. Déjenme revisar un segundo. No, creo que voy bien. De todas maneras, si ustedes quieren repasar la metodología del fact-checking, todos los medios serios de fact-checking tienen una sección con su metodología transparentada. Ese es un mínimo que también les exige la IFCN. Transparentar su financiamiento y su metodología. Eso en todo sitio serio de fact-checking está transparentado y explicado, el paso a paso, ¿ok? Y aquí les quiero dar un dato súper triste y desesperanzador, que es que un estudio del MIT ya demostró que la desinformación siempre va a viajar más rápido y durante más tiempo que el desmentido. Es muy tristísimo, lo siento mucho, pero es así. Por eso yo siempre digo que las alianzas son muy importantes, que Emiliano me pregunta ¿de qué presidencia? ¿De Piñera? Sí. Sí, eso es súper normal, que te conteste el secretario, secretaria o el encargado de comunicaciones. Es súper normal, se usa y así se transmite. Entonces, o sea, pero les contestó de cómo ustedes, y qué les dijo, porque desmintieron muchos de sus datos, me imagino. No, después de la publicación no, pero nos quisieron dar más entrevistas nunca más. Eso pasa, siempre pasa. Pero antes sí, siempre te responde el secretario de prensa o alguien del gabinete. Nunca te responde el político en sí, a no ser que sea alguien muy buena onda. Bien, ahora voy a mostrarles... ¿Quieres que pasemos a otro bloque de preguntas o quieres continuar? Sí, porque ahí ya viene la última parte. Vale. Entonces, Álvaro, ¿tienes todavía tu pregunta? Hola, ¿sí me escuchan bien? Sí, adelante. Dime. Valentina, me llamo Álvaro Montoya, vivo en Bolivia y justo yo trabajo en Chequea Bolivia como fact-checker. Perfecto. Y entonces me alegra que, bueno, ustedes estén viendo el contenido, que, bueno, trabajan muy bien también ustedes. Y yo tenía una duda
sobre esto que mencionabas de los términos de estas alianzas que hacen con otros medios tradicionales porque nosotros también vamos a entrar en este periodo en Bolivia de elecciones subnacionales y estamos viendo, digamos, cómo trabajar, porque algo que hemos hecho y no nos ha salido tan bien en las elecciones generales ha sido trabajar con reporteros, ¿no? Con periodistas de medios tradicionales para que nos ayuden a verificar toda esa cantidad de desinformación que hemos atravesado, ¿no? Pero nos hemos encontrado como que nuestras metodologías no las cumplían ellos, o sea, contrastaba muy fuerte, digamos, cómo trabaja, digamos, claro, un periodista de medio tradicional con la metodología de fact-checking, entonces nos mandaban muchas veces memes o cosas de medios o cosas sin viralidad, cosas sin relevancia. Entonces, en este tipo de, por ejemplo, lo que hace Comproba en estas alianzas, ¿lleva la batuta el medio de verificación o cómo coordinan, digamos, para Sí, el medio de verificación o los medios de verificación son los que dirigen y que previamente les hacen unas jornadas de formación a los periodistas o al menos a los editores de los medios con los que van a trabajar. No es algo como, hola, ¿quieres ser mi amigo? Sí, dale, te voy a mandar esto. No, yo sé que han tenido muchas reuniones previamente, que se hace una formación en cuanto a fact-checking. A los periodistas nunca les gusta que otro periodista les enseñe cosas. Por eso tienen que ser alianzas súper bien trabajadas, se les hace esta formación y se les explica la metodología, se les explica el porqué de la metodología y bueno, si no le gusta váyase, pero es así, ¿no? Sí, por eso siempre el proceso educativo es súper importante. Bueno, acá en Chile hay canales de televisión que se han mandado unas cagadas horribles al aire en vivo en cuanto a no verificar información, que actualmente están llamando a universidades para que manden a sus profesores a formar a sus periodistas más viejos, que son los que más se equivocan, porque no tienen a mano herramientas digitales. Entonces es eso, es formación, es pura formación y hacerles entender que sí, yo joven tengo mucho que enseñarte a ti, hombre mayor, pero sorry, yo también, por ejemplo, no tengo el acceso a fuentes que tú tienes, no tengo la calle que tú tienes, no tengo la misma relación que tú tienes con tu fuente, y es recíproco y tenemos que aprender de ambos. O sea, es obvio que una persona más joven se va a llevar mejor con las herramientas digitales que una mayor, y eso es un ejercicio de humildad como de ambas partes, así como yo, por ejemplo, a veces le hablo a los periodistas de Bolivia y de Perú, les como, ¿sabes qué? No tengo el contacto de la gente del colegio médico, necesito que me ayude, o a veces le digo como, por ejemplo, cuando tuve que escribir algo sobre Murillo, le digo, ¿sabes qué? No entiendo por qué odiamos tanto a Murillo, a ver, explíquenme. Y ellos me explican como, no, mire, lo que pasa con Murillo fue esto y esto y esto. El otro día también me pasó uno con Iván Lima, una verificación que había dicho que supuestamente las relaciones con niñas de 12 años no era violación. Me explicaron quién era Iván Lima y se comparten esos conocimientos. Siempre hay que dejar la soberbia porque los periodistas ya de por sí somos bastante soberbios, siempre sabemos más que el resto y los que son más grandes y los que llevan más años son peores, entonces hay que entender ese contexto y bueno, llevarse bien. Ya, súper, gracias. Gracias, Vale. Ahora Silvia, adelante, Sil. Hola Valentina, un No te placer. conozco. Con Silvia somos amigas hace bastante tiempo y quiero decir que Silvia, cuando yo hago mis clases en la universidad hay un módulo que lo hace Silvia entero. Entonces me da un poco de risa que esté Silvia haciéndome preguntas. Bueno, mi pregunta iba encaminada, o sea, estamos hablando aquí de fact-checking, pero como hacer piezas periodísticas con el puro fact-checking. Y también hay medios, no sé, el Washington Post, lo hace también Radio Ambulante, que están incorporando también el fact-checking a su reporteo y a sus reportajes normales. En ese sentido, ¿qué tan generalizado está o qué tan importante es que no solo del fact-checking, que está súper bueno que se creen estas unidades que solo se dediquen a chequear esta información, pero también, como tú decías, en los medios más tradicionales a veces también preferimos como decir, este dice que está lloviendo y este dice que no está lloviendo, pero no se hace esa tarea de verificar la Salir a información. mirar si está lloviendo. Claro, ese es un problema. De hecho, el origen del fact-checking es ese. O sea, en el New York Times años atrás tenían la figura del fact-checker antes de que el fact-checking por sí solo se hiciera famosa. Es como el trabajo que actualmente en los canales de televisión hace el copy editor, o el editor, o el revisor, que es lo que debería hacer esa persona, pero no lo hace.
¿ok? Entonces también es una práctica que tiene que llevarse al interior de las redacciones, a mi gusto. El problema es que la inmediatez de las comunicaciones hace que el fact-checker te entorpezca o te ralentice. Entonces también yo creo que es un proceso de adaptación, y si no puede haber un fact-checker exclusivo dentro, por último, yo creo que todos los periodistas de una redacción y sobre todo los editores o los copy-editores tienen que tener formación en verificación con fuentes abiertas y digitales. O sea, a mí me pasa todavía que colegas que trabajan en medios o ex colegas de CNN me preguntan, amiga, ¿qué onda esta foto? ¿Este video es actual? Se lo reviso yo por la buena onda a veces, pero digo como, oye, deberían aprender a hacerlo ustedes porque les va a servir mucho más y va a ser mucho más rápido. ¿Ok? Hay medios que tienen gente con esa capacidad, hay medios que no. Yo creo que todos deberían tener o un fact-checker, o sea, un par, o los mismos reporteros y editores aprender estas técnicas por su cuenta, definitivamente. Y el otro problema no solo es fact-checking, es que no saben usar las fuentes abiertas de su propio país. O sea, a mí me ha pasado de repente que he encontrado cosas en Perú que mi colega que está en Lima no tenía idea que existía. Como era mucho más rápido ver las órdenes de compras públicas en esta página que llamar al encargado de las compras públicas, obviamente. Así que eso. ¿Hay otra pregunta o pasamos al último? Hay dos preguntas. Julieta, pregunta, por favor. Súper. ¿Sigues ahí, Julieta? Estoy acá. ¿Me ven? Sí. Sí. Perdón, estaba comiendo un sanguchito. Acá ya es tarde. En realidad no tiene mucho que ver con esta parte de la metodología, de lo que explicabas, pero sí te quería preguntar, porque en Uruguay es como muy difícil hacer fact-checking freelance. Es decir, está AFP Factual, que está instalada acá en Montevideo, y estuvo verificado que ya no. Bueno, evaluaron que no tenía sentido que siguiera, porque después sí habilitamos una sección chusmerío, hablamos sobre eso, pero me pasa que no tengo la posibilidad, por ejemplo, yo colaboro con un medio y no tengo la posibilidad de colaborar haciendo fact-checking, no existe eso, entonces también me parece que está bueno hacer fact-checking para tu propio país. O sea, a mí me parece que por esta cuestión de las bases y ese conocimiento que tengo, me parecería mejor hacerlo acá. Y me resulta muy difícil. Sobre todo en un país como Uruguay, que muchos creen que no pasa nada, que es todo tranquilo, es como esos típicos países que todos creen que es una taza de leche y de repente llega el fact-checking y es como, sí, pasaban cosas. Sí, bueno, pasó con verificado, se movieron un montón de cosas. Sí, bueno, me pasa que, a ver, en la red ustedes siempre van a conocer a un montón de chicos que hacen freelance. Gente experta en pitch y en freelanceo. Yo no soy de ese grupo. Yo he tenido la suerte, o no sé, por cosas de la vida siempre he tenido contratos fijos, lo cual es un lujo, y nunca he freelanceado. Sin embargo, no tengo conocimiento absolutamente nadie que se dedique a freelancear fact-checking, porque es complicado, en el sentido de que el fact-checking dura poco. Tiene un periodo de vida, la nota en sí, la información en sí, poca vida. O sea, a veces, por ejemplo, aceleramos mucho fact-checking porque sabemos que va a circular un par de días y después ya fue. Entonces, claro, yo creo que por este lado es complejo freelancearlo. Yo creo que lo que hay que hacer es que, al menos es lo que yo hice, por ejemplo, en las universidades de que doy clases, es creerse el cuento y decir, yo sé hacer fact-checking, ustedes no, en otro tono obviamente, y quiero que instalemos esta sección. Y lo que yo hice fue como, quiero que hagamos estos cursos, estas cátedras, porque no lo hace nadie más. Y, por ejemplo, la ventaja que, por ejemplo, tú tienes en Uruguay es que no hay ningún medio uruguayo dedicado exclusivamente al fact-checking, me parece, además de FP Factual. No hay. No hay. Entonces, y siendo que en Uruguay, o sea, hay un montón de periodistas que saben hacer muy bien el fact-checking. Y que somos privilegiados con las bases y los datos abiertos. Y tienen unas bases de datos abiertas súper privilegiadas. Entonces, claro, ahí lo que hay que hacer es jugársela y armar un proyecto, simplemente. Buscar financiamiento y es complejo, pero freelancear fact-checking a mí no me suena ni tampoco me suena muy atractivo, ¿no? Tampoco. No. Yo como editora de un medio que alguien me diga como te quiero freelancear este fact-checking, yo no sé si se lo acepto. Francamente.
Yo lo había pensado como que- plantear, no sé, un chequeo por semana, plantarle algún medio, como hacer un chequeo por semana, Eso, pero pero ella está armando un proyecto. Bueno, en Chile hay varios ejemplos de personas que están sobreviviendo en la pobreza del fact-checking, que se llaman Fast Check, Malespina y Decodificador, que son independientes, que tenían la misma inquietud que tú y lo hicieron por su cuenta. Pero claro, están ad honorem, no Claro. tienen ingresos por eso. Todos trabajan en otra cosa. Es Claro. muy triste. Lo siento. Es. Gracias, Valentina. Alicia. Sí, hola. Hola, Valentina. Tenía una duda yo, por ejemplo, aquí en esta parte de las fuentes alternativas, por ejemplo, en el caso tú decías hace rato, no sé, de consultar a algún científico o algún especialista en la materia, ¿cómo es que lo eligen? Esa es una pregunta. Y la otra es, por ejemplo, en este tipo de columnas de trascendidos, ¿esas son chequeables o no son chequeables? Te lo pregunto porque en el medio donde trabajo yo me encargo de hacer una y nosotros hasta cierto punto verificamos la información que nos pasan los reporteros, pero no toda. Y entonces ahora me queda la duda de si desde el trabajo de ustedes ese tipo de contenido se puede verificar. A ver, trascendidos que duran un día, generalmente no, porque la verdad son peleas a veces entre dos personas, qué sé yo. Ahora, si tienen una relevancia social importante, una relevancia política, relevancia en cuanto a salud, sí se toman. Aunque tenga poca viralidad o aunque lo haya visto pocas personas, porque eso es crecen exponencialmente y es peligroso. Pero siempre, generalmente son decisiones editoriales donde lo que tienen que ponderar siempre es la relevancia. Al igual que cuando yo quiero hacer una noticia, voy a cubrir este tema, es relevante, ¿ya? Y no solo en el fact-checking. En eso los criterios son súper parecidos. Y que sea chequeable. Bueno, eso es como básico. Tiene que ser chequeable. No vamos a chequear opiniones. Y respecto a tu primera pregunta, ¿cuál era? Ah, los expertos, ya. Depende del tema. Ahí hay que informarse previamente. Por ejemplo, con la pandemia a muchos nos pasó, y no solo en AFP Factual, en todos los medios tradicionales. Por ejemplo, mi novio todavía trabaja en televisión y también les pasa que es como, ¿a quién entrevisto sobre vacunas? ¿A quién le pregunto sobre vacunas? ¿A un virólogo? ¿O sería mejor a un bioquímico? Entonces uno ahí tiene que son los dos. Sí, ahí alguien me hizo los dos, sí, son los dos. El virólogo te va a decir qué efecto tiene la vacuna y cómo te hace bien o te hace mal, o sea, te hace bien, y el bioquímico te va a hablar del proceso de elaboración de la vacuna. Y todo eso uno no lo sabe y lo tiene que preguntar humildemente. Tipo, no sé, yo tengo un primo que es bioquímico afortunadamente, pero que se dedica a la embriología. X. Entonces le digo, primo, ¿sabes qué? Quiero saber de este tema, no sé a quién preguntarle. Él tiene una cercanía evidentemente mejor que yo a la ciencia, entonces le pregunto. Tengo otro amigo de la escuela que es médico general. Digo, Nacho, tengo que hablar de este tema, ¿a qué especialidad contacto? No tengo idea. Y me dice, no, ¿sabes qué? Eso se llama infectólogo, que es mejor que el virólogo. Ah, dale, perfecto. Después descubrí que habían expertos en fisiología, que hay expertos, por ejemplo, en hipoxia, que es un tema que estuvo de moda con las mascarillas. Hay expertos en hipoxia, yo no tenía idea y los encontré. Eso simplemente es preguntando y partir de la ignorancia, tipo, no sé, yo me acuerdo que también contactaba a la encargada de prensa de un hospital y le digo, colega, la verdad es que no tengo idea a quién entrevistar sobre este tema. Ella va a saber porque ella trabaja con esos médicos. Lo mismo con expertos en economía, o sea, contactar a un experto en, por ejemplo, bolsa, no te sirve para hablar de problemas de presupuesto de la nación. Ahí aplica también lo mismo y hay que preguntar. Gracias, Valentina. Gracias. Noelia, por favor, tu pregunta. Sí. Hola, Valentina. Hola. Sí. Yo trabajo en un medio regional acá en Costa Rica, o sea, cubrimos específicamente una provincia y mi duda es sobre la ponderación de cuándo o no verificar el discurso, por ejemplo, de un alcalde, ¿verdad? Y te lo digo porque, por ejemplo, nos ha ido muy bien verificando cuando el presidente del país pues va a la provincia y hace algún tipo de actividad pública donde dice cosas de la provincia y entonces pues resulta como de relevancia general. Pero también cubrimos los consejos municipales, ¿verdad? Que son como estas sesiones donde se reúnen las autoridades de gobierno local y entonces mi duda es que a veces, por ejemplo, un alcalde se deja decir cosas, barbaridades o cosas que a mí me parece que son como verificables, pero también mi ponderación es como,
¿qué tanto lo verifico? O sea, voy a verificar esto que dijo, para que, o sea, sea más consciente de lo que dice y no se deje decir cualquier tontera, pero al mismo tiempo no tanta gente lo está viendo, no tanta gente se está dando cuenta de lo que está diciendo. Entonces, ¿cómo hago ese balance? Es mi duda. Sí, no, ahí no hay una fórmula exacta, siempre son decisiones editoriales. No sé, por ejemplo, el otro día yo encontré algo de Francisco Sagasti, el actual presidente interino de Perú, que dijo sobre los retiros de los fondos de la jubilación y sobre la nueva constitución. Tenía 100 compartidos en Facebook, entonces decía, ¿en serio? Pero resulta que es un tema por el que le están preguntando todos los días, cada vez que lo entrevistan. Entonces fue como, sí, ¿sabes qué? Hazlo porque el tipo se refiere a este tema día por medio. ¿Ya? Entonces, en realidad hay que siempre ponderar, esto yo siempre lo repito, hay que ponderar relevancia, actualidad, masividad. De repente si es algo que pasó desapercibido, quizás no vale tanto la pena, pero ¿qué pasa si después lo citan en Facebook y se agarran de eso para alguna campaña? Entonces siempre hay que analizar qué tan masificado fue y qué tan relevante es. O sea, siempre hay que, pues te digo que no hay una fórmula matemática exacta para ese tipo de decisiones y generalmente también dependen de la línea editorial. O sea, acá hay un medio de fact-checking, o sea, un proyecto que se llama El Polígrafo, que nadie lo conoce porque es parte de un diario privado que se llama El Mercurio, que es un medio también ligado a la derecha conservadora, que es el más antiguo del país, por cierto, y ellos a veces deciden no verificar a ciertos, o sea, no, antiguamente, ahora no, ahora son más abiertos, pero en sus orígenes decidían no verificar ciertas cosas porque no iba con su línea o porque no querían embarrar a ciertos personajes. Entonces, esa es una editorial con la que yo no comparto, pero que pasa y son decisiones editoriales que dependen de cada medio en realidad. Dale, gracias. Gracias, Valentina. Y una última de Fernanda, que ella es parte de nuestra comunidad LATAM y se unió a la sesión de hoy. Fernanda. Hola. O sea, yo como que mi pregunta va un poco más ligada al tema como legal y así, porque ahorita en particular justo yo vivo en España y sacaron una orden ministerial para combatir la desinformación y está siendo muy polémica. Entonces, no sé si tú crees que las leyes justo pueden ayudar a efectivamente frenar la información o al contrario, pueden ser una pega, por así decirlo, y caigan en censura, que es lo que yo creo que acabaría pasando. A mí no ese si tema me complica y te soy sincera, no tengo una postura muy definida todavía porque no sé si las leyes son el medio para regular la desinformación. Para mí es más importante la educación desde la escuela, desde el liceo. ¿Okay? Para mí es mucho más importante que una ley, porque la ley al final es punitiva. Y para mí, antes de llegar al castigo, a la parte punitiva, para mí primero hay que educar para evitar llegar al castigo. Esa es mi visión. Por eso creo que es más importante educar. A priori no estoy de acuerdo con ese tipo de leyes, a priori. Ahora bien, depende de, no sé, es que hay países donde quizás se acoja súper bien, no sé, yo ya veo que en Rusia lo acogen con aplausos, no sé, pero tú le propones solo a franceses y, o sea, el otro día intentaron en Francia promover una ley que prohíbe grabar a los policías en procedimientos y quedó, pero es que se armó una batalla en la calle que yo tengo un primo francés que es policía y él mismo me decía, esta ley es una estupidez, siendo él también policía. Entonces, bueno, no, yo a priori no estoy de acuerdo con ese tipo de leyes, igual creo que depende de cada país y cada legislación, habría como que leerla en detalle. Para mí es más importante una ley, por ejemplo, educacional de currículum que te diga, oye, en tal grado tienen que aprender a consumir medios, por favor, y a usar bien las redes sociales. Es algo, perdón, que me entró un pelo de mi gato en la lengua, de lo que no nos hemos hecho cargo nunca. Eso. Gracias. Pasamos a la última parte. Hacemos el siguiente bloque. Esto lo vamos a hacer más rapidito porque yo este documento no tengo problema en compartirlo, siempre lo comparto. Se lo voy a mandar a Jordi después, que son algunas herramientas que nos van a ayudar a la verificación, tanto si es que nos dedicamos al fact-checking como no. O sea, esto si ustedes no se dedican al fact-checking, trabajan en una redacción X, de periodismo crónico, de investigación, radial, televisivo, les va a servir. Bueno, a ver, no les voy a explicar el paso a paso porque está en la guía, así que solamente se las voy a mencionar y les voy a decir para qué sirven. ¿Ok?
La más básica es la búsqueda inversa de imágenes en Google. Google te permite cargar una imagen desde tu computador, ordenador o celular y mostrarte las coincidencias, los match, ¿ya? Con imágenes que son o idénticas, pero publicadas en otro momento, o parecidas, que podrían ser del mismo momento, pero desde otro ángulo, por ejemplo, ¿ya? Eso está en el menú, tú entras a Google, arriba dice imágenes, pinchas ahí, la camarita, la cargas, puedes poner una URL, pero yo siempre recomiendo desde el computador porque la URL puede venir con ciertos bloqueos y tú buscas, ¿ok? Embed with Verify, este sí se los voy a mostrar desde mi navegador porque es un poquito más complejo, o sea, no es difícil, pero tiene sus cosas. Ustedes instalan, es una extensión de Chrome y de Mozilla, ¿ok? Ustedes lo instalan en un link que yo dejé en el PDF y les va a aparecer aquí arribita, en su barra al lado del navegador, del buscador, un logo que dice Embed. Ustedes lo pinchan ahí y apretan en Open Embed. Se está mostrando esa pantalla, ¿cierto? ¿Sí? Ya. Súper. Y les va a aparecer un menú así que... esperen. Dale. Está en inglés y en español. Y les aparecen varias cosas. Análisis, imágenes claves, miniaturas, búsqueda de Twitter, lupa, metadatos. Por ejemplo, con lupa yo puedo hacer un zoom increíble a cualquier imagen. Obviamente si la imagen ya viene de mala calidad es poco lo que se puede hacer, pero de repente quiero ver qué dice el letrero que está detrás de una persona para así hacerme una idea de dónde fue tomada la foto. La herramienta lupa es increíble. Está esta que es para ayudar a hacer búsquedas exactas de Twitter, que es bastante mejor que el mismo buscador avanzado de Twitter. Es mucho mejor. Ay, rayos. Ahí sí, que se ve así. Yo puedo elegir palabras claves desde una cuenta en particular, filtrar si solamente quiero retweets. Idioma yo recomiendo no especificarlo porque a veces puede estar en español pero pésimamente escrito, al no ser que sea ya un idioma con un alfabeto muy identificable. Esto yo no lo suelo usar porque no todos los usuarios tienen puesto el GPS, y este que es la mejor, que yo encuentro que tú puedes poner el rango de fecha y lo pones a enviar y te abre una ventana de Twitter. Por ejemplo, yo voy a poner test rápido, algo muy rápido, me da lo mismo la fecha, pongo enviar y me hable Twitter y me pone los resultados para la búsqueda de test rápido. En todo caso, este que es más básico es lo mismo que escribirlo directamente acá, ¿ok? La gracia es ya cuando yo quiero especificar fechas y desde una cuenta en particular, ¿ok? Acá en metadatos, yo puedo, si yo tengo la imagen original de alguien y quiero verificar, por ejemplo, a qué hora fue tomada o con qué tipo de cámara, lo veo acá en metadatos, ¿ok? No sirve con una imagen que yo descargue de Twitter, ni de WhatsApp, ni nada. Tiene que ser la original, es decir, la del fotógrafo. Por ejemplo, para la del abrazo de Perú, le pedimos al fotógrafo que nos enviara la imagen y si bien no tenía activado el GPS, sí pudimos verificar que al menos la imagen estaba a nombre de él y que fue tomada a la misma hora que él dijo en la entrevista que había sido tomada, ¿ya? Entonces ahí te permite cruzar cosas. Y acá la que más me gusta es esta que se llama imágenes clave, ¿ya? En imágenes clave lo que yo hago es que puedo insertar el link, el enlace de un video o subirlo desde el ordenador, y lo que hace Embed es que separa el video en varios fotogramas, ¿ok? Entonces, al tenerlo en varios fotogramas, yo voy a poder hacer búsquedas inversas de estos fotogramas que en el fondo son imágenes, ¿ya? Yo acá lo puse en un paso a paso, en la guía. Yo acá inserto el link, inserté un enlace que era de este video que hace tiempo fue famoso, de los chicos que bailan con el ataúd, porque quería saber cuál era el original, ¿ok? Si era una escena de película o una ceremonia, qué sé yo. Entonces ahí aparecían los tipos del ataúd. Estoy compartiendo esto, ¿cierto? Sí, el PDF. Bien. Ahí, cerrar. Entonces yo seleccioné uno de los fotogramas que sale los del ataúd, di clic derecho y me aparece este menú que dice Fake News Debunker, y yo ahí puedo elegir muchos buscadores de imágenes. Google no es el único, hay uno que se llama Yandex, hay otro que se llama T9, Baidu, Reddit, etc. Yo generalmente uso un Google, Yandex, que es como el Google de los rusos, y T9, que es un estadounidense también, que es solo para imágenes, ¿ok? Como sabrán, Google no es el único buscador de cosas, también está DuckDuckGo, bueno, en fin, hay muchos, ¿ya? Ahí yo les dejé el paso a paso que permite hacer ese tipo de búsqueda. Desde este menú tienes muchas opciones de buscadores, puedes hacer clic en Fake News Debunker, luego Image Reverse Search All, y te va a abrir Google, T9, Bing, Yandex, etc. Yo acá hice la prueba con Google y Yandex solamente,
¿ok? Para este ejemplo. Entonces, al elegir Google, se abre esta ventana que me muestra en el buscador, en vez de una palabra, me muestra la foto, ¿ok? Y ahí me va mostrando publicaciones que coinciden con esta foto. Y así con Yandex es lo mismo, pero con la interfaz de Yandex. Y así yo pude llegar a un video que estaba en YouTube, que era de la BBC, que mostraba una curiosa ceremonia fúnebre en Ghana. ¿Ya? Que ese era el origen del video. ¿Ok? Visto así a la rápida, cuesta entenderlo o aprenderlo. Ya les voy a compartir esta guía para que puedan hacer el paso a paso con calma. Con InVid. Yo les dejé todo el paso a paso. Hay aplicaciones para el teléfono que permiten buscar imágenes a la inversa, que se llaman Reversi, Google Lens y Image Search. Yo puedo cargar imágenes desde mi teléfono y me las busca al revés, aunque yo siempre prefiero hacerlo desde el computador, ¿ok? Veamos si puedo hacer una demostración. No, se lo voy a mostrar al final para ver si queda tiempo. Dominios de sitios web. En ciertos casos, conocer el dominio de un sitio web es muy importante porque puedo ver quién lo inscribió y dónde está inscrito y puedo saber su procedencia. Y también puedo saber detalles también importantes como si este sitio web fue creado ayer, justo antes de difundir alguna desinformación. Eso es súper importante porque quiere decir que lo crearon para eso, ¿ya? Existen muchas páginas que permiten ver los datos de otras páginas. Por ejemplo, está Domain Big Data. Yo ahí en este buscador inserto el enlace y me muestra, por ejemplo, acá era una página de Chile que siempre difundía cosas sobre determinada persona. Me dice que lo inscribió una sociedad por acciones y que la inscribió tal día en 2017. Hay otra igual que se llama whois.domaintools.com. Lo mismo. Ahí me muestra toda esta información. Bueno, aquí yo puse nick.cl, pero este es solamente para los dominios de acá. Cada país tiene su empresa de inscripción de dominios para el .p, el .bo, el .rd, .cu, etcétera, .mx. Cada país tiene su empresa que tiene esto. Y entonces, si ustedes entran, por ejemplo, la de Chile se llama nick.cl. Entonces, yo entro a la página de nick.cl y puedo revisar toda la información de los que tengan el dominio .cl. En Estados Unidos se llama GoDaddy, que es para todos los .com. También puedo revisar ahí, ¿ya? Tienen que saber cuál es la empresa de su país que administra los dominios de .bo, .p, .cr, .rd, .mx, .cu, etc. ¿Ya? Eso lo tienen que buscar ustedes y ahí tiene que estar la información. ¿Ya? .es, .fr, bla, bla, bla. Bueno, aquí yo puse algunos que son para todos, ¿ya? Wayback Machine. A ver, esta página, sí, se las voy a mostrar. Esta página puede ser de mucha ayuda y al mismo tiempo puede ser súper inútil. Es una página que, como dice su nombre en inglés, puede hacer buscar en el tiempo registros antiguos de ciertas páginas web o perfiles de redes sociales, ¿ya? Es un proyecto colaborativo, es decir, yo si quiero respaldar, por ejemplo, la cuenta del presidente de mi país hoy, tengo que hacerme una cuenta aquí y cargarla, ¿ok? Entonces, supongamos que yo voy a estar acá, me tengo que cambiar, aquí, perdón. Bien, así se ve Wayback Machine. Supongamos que yo quiero ver, no sé, ya, el perfil de AMLO. Quiero ver si es que es verdad que ayer publicó un tweet que me mandaron, pero que parece que ¿Cuál es la cuenta de AMLO? López Obrador. López Obrador. Perfecto. Gracias. Supongamos que me mandan un pantallazo que López Obrador decía, desde mañana hay estado de excepción y todos los militares a la calle. Y después tú entras al perfil y no lo encuentras. Y quiero ver si es que de verdad lo publicó y lo borró. Entonces tú pones el link aquí, le das Enter y te muestra este calendario bastante horrible que te dice que son todos los registros por año y por día. Entonces acá estamos en 2020, es decir, afortunadamente en México hay gente que se ha dedicado a respaldar el Twitter de López Obrador, ¿ya? Entonces acá yo puedo ver, mira, se supone que lo tuiteó ayer, rayos, nadie ha guardado nada en diciembre, así que chicos de México vayan a respaldarlo ya. Pero por ejemplo acá hay otros registros, supongamos que algo pasó el 9 de noviembre, esto quiere decir que en esos horarios algún usuario hizo snapshots de la cuenta de AMLO, es decir que lo grabó, ¿ok?
Entonces yo le doy clic ahí, se demora porque evidentemente tiene que cargar archivos antiguos, ¿ya? Cerrar. Y se ve una interfaz así. Muchas veces aparecen idiomas que no conocemos. A mí me van a salir en arameo, no sé, pero no importa. Bueno, siempre que uno hace una demostración frente al público, algo falla. Ahí está. Bueno, y así te muestra, supongamos que justo ese día él tenía otra foto, te va a mostrar la foto que tenía ese día. Sale de aquí. Sale. Bueno. Ay, qué horrible. Bueno, afortunadamente tengo mi super PDF donde dejé unos ejemplos, justo por si pasaba esto. Aquí lo puse súper didáctico. Aquí pegas el link de la página a revisar, te va a aparecer esto. Yo puse el perfil de Sebastián Piñera, lo mismo. Elijo un snapshot y se ve así. Por ejemplo, acá me salió un alfabeto extraño, no importa. Ahí yo puedo ver lo que tuiteó ese día, ¿ok? Si encuentras cosas valiosas para tu investigación, tienes que tomar una captura de pantalla siempre, eso nunca lo olvides. Bueno, este me lo voy a saltar porque es el buscador exacto de Google y la verdad es que con la guía basta, que es por ejemplo cuándo usar comillas para una búsqueda exacta o el signo más. Si yo quiero por ejemplo Piñera más Transbank, que es una empresa que él tenía antes, quiero solo resultados que me muestren la palabra Piñera y Transbank, uso el signo más. Tengo el motor también All in Title, que es quiero que Google me busque esto, pero solamente los que lo tengan en el titular. Uso el motor All in Title, 2 puntos. Acá yo puse ejemplos súper como claros. Después lo mismo con All in Text. Si quiero en una página web en particular, acá lo siento el ejemplo chileno, puse, estamos buscando una frase del ex ministro Mañalich de Salud sobre los test rápidos que vimos en Nemol, que es un portal que hay acá, pero no recordamos más detalles. En este caso podemos acotar la búsqueda de la siguiente manera: site.emol.com, Jaime Mañalich, test rápido, y me va a mostrar solamente las publicaciones de ese sitio con esos conceptos, ¿ok? Me falta una palabra y no me acuerdo. Google también te puede ayudar con esa palabra faltante que tienes ahí, que no la puedes sacar de tu lengua si lo escribes con un asterisco. Por ejemplo, si escribo de asterisco IFAMAS, te aparecerán resultados que comiencen con D y finalicen con IFAMAS, como es el cuento, es el libro de Julio Cortázar, de Cronopios y de Famas. ¿Ok? Este es muy útil, buscar en un formato determinado. El motor se llama FileType. Desafortunadamente están todos en inglés. Si, por ejemplo, necesito en específico un PDF o un Excel u otro, uso este motor. Por ejemplo, precio del dólar, FileType, 2 puntos, PDF, tendré documentos en formato PDF relacionados al valor del dólar. ¿Ok? Y bueno, chequear una imagen, hay varias opciones que se las expliqué al principio, que es el buscador inverso. Igualmente, Google tiene esto, que es su propio buscador avanzado. A ver si lo puedo abrir. Que es por si no se logran aprender los motores o no los tienen a mano, ustedes ingresan a este enlace, que ahora lo van a ver, que se llama google.com/advanced-search, y ahí yo puedo, que es como parecido al filtro para buscar en Twitter. Todas estas palabras, esta exacta, cualquiera de estas, ninguna de estas, en cualquier idioma, en cualquier lugar, en un lugar, sitio determinado, etcétera. ¿Ok? Bien, vamos terminando. Ya a mí me está dando mucha hambre. Bueno, Twitter acá yo recomiendo el buscador avanzado, aunque insisto, es mucho mejor. Hoy me dio hipo. El de Invid. De todas maneras les dejé aquí el enlace, que es de la búsqueda avanzada de Twitter, donde también pueden hacer una búsqueda muy parecida a la de Google. Y acá hay algunos sitios que te ayudan a determinar si es que alguna cuenta es un bot. ¿Ok? Solamente te dan señales, ninguna te va a decir si es un bot o no. Yo les dejé los enlaces para que los puedan visitar si un día lo necesitan. Y acá hay una herramienta que también es bastante útil, que se llama tweetdeck.com, que te permite, esta sí la voy a abrir porque si no, no la voy a poder explicar bien. Igualmente yo puse una captura de pantalla y se me va a abrir la del trabajo, me perdonan. Yo tengo aquí en TweetDeck, bueno, yo la tengo vinculada a la del trabajo porque permite programar tweets, ¿ya? Pero además de programar tweets, yo puedo personalizar mis búsquedas. Por ejemplo, esta la vamos a sacar. Yo acá tengo una columna que me muestra
que esta no la actualizo, que por ejemplo decía Vizcarra, que fue del día de que lo sacaron. Entonces yo puse Vizcarra, yo tengo que ir acá donde dice Add Column, por ejemplo, yo quiero agregar una columna de búsqueda personalizada. Pongo Search y pongo, por ejemplo, no sé, AMLO, ¿ya? En fin. Entonces mi columna acá me va a mostrar solamente los tweets que mencionen AMLO. Pero yo no quiero cualquier tweet que mencione AMLO, porque la verdad es que me va a entrar mucho contenido. Entonces yo lo puedo filtrar. Y aprieto ahí donde están los filtros y puedo poner, por ejemplo, preferencias. Y puedo, engagement. Y pongo al menos los que tengan por encima de 100 retweets, ¿ya? Y al menos 5 likes. Y por lo menos 3 comentarios. Estoy inventando los números, ¿dale? Y ahí TweetDeck me los filtra. Y así yo puedo ir monitoreando temas de los que se habla en Twitter, ¿ya? También puedo añadir columnas. Puedo hacer mis propias listas. Puedo hacer una columna solamente donde yo vea solamente un usuario. Bueno, ese es mi perfil, pero o por ejemplo quiero ir viendo siempre en vivo lo que tuitea una persona, también lo puedo añadir. Las menciones a otra cuenta también lo puedo añadir, etcétera. Ese es bastante útil para monitorear temas, ¿ok? Bien. Yo lamento que corramos tanto con esta parte. Yo esto también en mis clases lo enseño en 2 módulos de 1 hora cada uno, así que, bueno, hago lo que se puede. Si quieren buscar contenidos en Instagram, que es bastante difícil, en estas 2 páginas, también hay otro buscador que se llama CrowdTangle, que no lo agregué en esta guía, debería haberlo hecho. Y acá les dejé otras guías que existen, porque la verdad es que a la gente que le gusta el check-in, le encanta tener sus guías. Entonces yo aquí dejé, por ejemplo, no, la primera que les voy a mostrar es esta. Por si un día se les olvida alguna herramienta o algún familiar o amigo les dice, uy, quiero verificar algo y no sé cómo. Acá hay un chatbot que a Jordi le encanta, que se llama La Bot Chequea, que lo desarrollaron 2 periodistas chilenas junto a un informático, obviamente, un programador, y cuyo guión lo hizo quien les habla. Entonces yo aquí le hablo a este chatbot, que también está disponible en el Messenger de Facebook y en Telegram, y ella me dice, ¿has peleado con algún familiar? No importa, no les hago caso. Y te va respondiendo, dice, yo te puedo ayudar a verificar, dale súper, le respondo con un emoji. Y antes de seguir tienes que saber, bueno, aquí los términos de privacidad, si no quieren, no siguen. Y ahí te dice, ¿qué emoción empecemos? ¿Con qué te puedo ayudar? Y entonces yo, por ejemplo, le digo, quiero ayudar, que me ayudes a verificar una imagen, que no sé de dónde viene. Y entonces aquí la bot lo que va a hacer es que te va a ir explicando el paso a paso para verificar una imagen. ¿Ok? Después va a hacer lo mismo con un video junto a Invid, con cadenas de WhatsApp y con mensajes virales que se difunden en distintos formatos. ¿Ya? Entonces acá dice, por ejemplo, primero vamos a buscar la imagen en Google, arriba a la derecha, das clic acá, bla, 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 y sigues con esto, lo mismo. Acá, por ejemplo, está mucho mejor explicado cómo usar Invid para verificar videos. Les va a quedar mucho más claro de lo que yo les pude explicar ahora. Entonces, si lo visitan, van a entender mucho mejor, ¿ya? Hay otra guía también que yo dejé en el PDF para que la puedan ver después, que es otro listado, perdón, de herramientas que es como, ay, uy, me quedó pegado, ahí está. Están viendo mi navegador, ¿cierto? ¿No el PDF? Sí, tu navegador. El navegador, súper. Por ejemplo, esta la hizo Craig Silverman, que es el editor de BuzzFeed, que es como uno de los más nerds de las herramientas digitales de verificación, y le encanta compartir documentos para que todos conozcan las herramientas de verificación y búsqueda, y él va actualizando cada cierto tiempo este Google Doc que lo tiene a disposición del público. También se los linkeo en el PDF, ¿ok? Y ahí él lo pone por categoría, por ejemplo, buscadores esenciales, para análisis de foto, para análisis de video, para análisis de sitios web, etcétera. Monitoreo de redes sociales, bla, bla. Son muchísimas, ya él aquí tiene algunas. Hay otra que hizo el medio de Bellingcat, que también tiene su propia guía de fuentes, que es un spreadsheet. Ay, denme un segundo, que también se los dejé vinculado en el PDF para que lo puedan ver cuando necesiten. Que es la misma lógica que la de Craig Silverman.
pero la diferencia es que la tienen, que seguramente tienen otras que Craig no, y viceversa, y las tienen organizadas por hojas de spreadsheet acá, por ejemplo. Para verificar imagen y video, aquí, para revisar metadata, tengo esta página y te explica una descripción y te indica además, esto es súper bueno, si es que es gratis o no, ¿ok? Generalmente ponen herramientas gratis. Acá de nuevo, Invid, acá hay muchas que yo no conozco también, y están todas acá en un muy buen compendio. Acá te muestran también herramientas como para buscar en redes sociales, por ejemplo acá las que son de Facebook, las de Google, las de Instagram, de LinkedIn, de Reddit, etcétera, Snapchat todavía, Telegram, TikTok. Este está muy bien organizado, por eso me gusta mucho este, porque está muy bien organizado, ¿ok? Y hay de todo, o sea, mira, por ejemplo, mapas y satélites, cómo buscar gente, sobre transporte, que están quizás lo típico flight track, pero también de navegación, de barcos, digo, etcétera. Hay muchísimas categorías, ¿ok? Y además acá tienen otra que se llama, otra que es de otras guías, ¿ya? Esto es típico. Tienen su propia guía, también está la de First Draft, o sea, la de Bellingcat además pone a disposición otras guías, ¿ok? Y la última que les quiero mostrar también es una guía, un toolkit, que es el de First Draft. ¿Quién me está hablando? Ay, está pegado. Puchas. No puedo ver lo que me mandaban al chat, se me quedó pegado, lo siento. A ver si lo puedo abrir acá. Permitir. Deme un segundito. Ahí está. Bien. Que es este, que está un poco mejor organizado. También lo ponen por categoría. Yo este lo tengo acá guardado en mis favoritos, en los marcadores, porque cada cierto tiempo lo voy revisando, porque también ellos lo van actualizando cada cierto tiempo. Y además también hay una enciclopedia que ya es como un poquito más de tiempo para revisar, lo que el mismo Craig Silverman hizo un libro que lo actualiza cada ciertos años, que se llama The Verification Handbook, que es este de aquí, que es un libro de acceso libre, digital, donde también él pone casos de estudio y herramientas aplicadas a casos de estudio. Ok. Ah, qué buena onda. A ver. Ahí está, sí, se me había sobrado un guión. Y ahí ustedes pueden verificar, descargarlo o ir viendo por capítulo, donde también hay un compendio de todas estas herramientas y tips y metodologías para verificar. ¿Ok? Así que bueno, este PDF yo lo voy a compartir para que lo puedan revisar. Yo este PDF lo hice a partir de estas otras guías que yo les mostré y de las que más usamos en AFP. En AFP somos súper fanáticos del Invid, así que siempre lo usamos. Y de la búsqueda inversa de imágenes, porque nosotros tenemos más enfocado en verificación digital, pero también hacemos más. Que eres la guía. Sí, súper, ahí se las voy a compartir. Bueno, algo que a mí me enseñó Silvia, que está conectada en esta sesión, es siempre compartir los datos. O sea, algo que eso, por ejemplo, a los periodistas de más trayectoria les cuesta mucho es compartir, share the data, como le dicen los gringos. En el fact-checking y en el periodismo de datos y la verificación es al contrario, es de verdad compartámonos todos los datos que tengamos. Por eso siempre hay fact-checkers haciendo sus propias guías que se las mandan a sus amigos, una práctica súper nerd, pero se usa. Así que yo siempre la comparto y estos gringos también, Craig Silverman y los de Bellingcat y First Draft también siempre la están actualizando cada cierto tiempo, porque también es muy propio del mundo digital que se actualicen a cada rato y que queden obsoletas rápido. Bien. Ay, me quedé sin aire, chicos, pero creo que ya estamos. Sí, ya estoy yo por lo menos. Muchísimas gracias, Valentina. ¿Alguien más tiene alguna duda para cerrar ya? Es los últimos minutos, si quiere alguien más preguntar algo, y si no, pues ya poder dar como por cerrada la sesión. ¿Alguien tiene alguna duda? Alce la mano. ¿No? Pues bueno, pues genial. Muchísimas gracias, Valentina. Como ves, Jordi tuvo que retirarse, pero yo me quedé. Bien. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias por esta gran sesión. La verdad es que fue muy nada, un gusto. Y sobre todo un orgullo que Valentina, que fue parte de la tercera generación de la red, que hoy esté compartiendo con ustedes, también es algo que nos llena de mucha felicidad y orgullo a Jordi y a mí. Y pues agradecerte, Valentina, por estos minutos con estas 2 horas
con los chicos de la quinta generación. Muchísimas gracias a todos y a todas por acompañarnos en esta sesión. Si me permiten, quisiera tomar la foto de esta sesión, entonces les agradeceré mucho si pueden ir poniendo sus cámaras, si se hacen, se arreglan el cabello, todo, un poco. para que salgamos súper guapos y guapas. Listo, entonces como somos bastantitos, somos 55, voy a hacer 3 capturas. Entonces, dale. Voy con la primera. Ahí va, 1, 2, 3. Va la segunda. Esperen, me quiten la sonrisa. Listo. Y la última. Listo. Muchísimas gracias a todas y a todos por conectarse. Muchísimas gracias, Valentina. Estaremos atentos a este lo único PDF. que tienen mi correo o en Twitter, qué sé yo, siempre me pueden escribir como quiero buscar esto y no sé por dónde partir. No tengan problema, me pueden preguntar, no hay ningún problema. Genial, muchísimas gracias. Y quedamos al espera de este documento para podérselos compartir. Dale, ahora se los mando. Que estén súper. Muchísimas gracias, que tengan bonitos Chao, sábados a todos y a todas. Gracias por sus preguntas. Chao, que estén bien todos y Valentina, todas. feliz tarde. Gracias, hasta luego. Gracias.